Muy buenos días, estimados participantes. Les damos nuevamente la cordial bienvenida en nombre de nuestra institución y el Colegio de Profesores de Ayacucho para dar apertura a la primera sesión de nuestro curso de especialización en redacción archivística y trámite documentario. Tenemos la presencia de la magíster Natalia Bahamonde Rodríguez, quien es abogada por la Universidad Privada de Tacna, con maestría en gestión y Políticas Públicas y egresada de la Maestría de Gestión Pública por la Universidad San Martín de Porres. También tenemos su grata presencia y le damos la más cordial bienvenida, recalcándoles, estimados participantes, que la presente sesión se encuentra grabada y también será transmitida en todas nuestras plataformas digitales de nuestro instituto. Para ello, se les insta a tener bastante cuidado con los dispositivos móviles. En caso de que ustedes quieran participar, lo pueden hacer activando la opción levantar mano o en todo caso lo pueden redactar en nuestro chat de la transmisión. Siendo así, le doy la más cordial bienvenida y también le cedo la palabra a nuestra ponente de este día. Bienvenida, doctora. Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal? Gracias a INCAIP por la invitación para el dictado del curso de especialización de redacción archivística y trámite documentario. Como lo han comentado, lo vamos a trabajar en varias sesiones. El día de hoy tenemos la primera sesión que es presencial y tenemos la otra sesión el día lunes, ¿verdad? El día de hoy nos vamos a enfocar un poquito en la parte del trámite documentario, en la gestión del trámite y vamos a entrar al mundo de la archivística para ya el día lunes, pues, complementar toda esta información. ¿Ok? Antes de poder iniciar, les voy a dar algunas pautas respecto al tema de la metodología. La presente exposición está separada en bloques. Después de culminado cada bloque, yo voy a hacer la consulta por si alguien quiere activar su micrófono y participar. Caso contrario, si no puedo activar mi micrófono ni tampoco mi cámara, no hay ningún inconveniente. Yo estoy atenta al chat, así que cada vez que veo una notificación la voy a abrir y voy a ir contestando las preguntas que tenga. El día de hoy estamos aquí para poder compartir conocimientos, atentos a todas las dudas que ustedes tengan. Es la ocasión perfecta para poder preguntar y aprender juntos. ¿Ok? Bien, entonces, ¿puedo compartir? ¿Tengo autorización para poder compartir? ¿Sí? Claro que sí, Perfecto. doctora. Vamos a Sí. compartir entonces pantalla. ¿Me confirma si se puede ver la pantalla? ¿Sí? Sí, doctora, se logra visualizar. Perfecto, entonces vamos a dar inicio. Tengan ustedes muy buenos días, ¿cómo están? Les saluda la magíster Natalia del Rosario Bahamonde Rodríguez, esta vez de la mano de INCAIP, el Instituto Nacional de Capacitación Integral del Perú. Vamos a dar inicio entonces a nuestro curso especializado de redacción, archivística y trámite documentario. Permítanme, en este caso, dar inicio al presente curso. En primer lugar, nosotros vamos a empezar averiguando un poquito cuál es la intención de tener un correcto sistema de trámite documentario o de alguna manera manejarlo de la manera correcta. Hoy en día el Estado se ha encargado muchas veces de poder regular estos mecanismos en pro de qué. Nosotros tenemos algunas políticas, dentro de ellas el tema de la modernización del Estado. Esta modernización que va de la mano con las herramientas que actualmente nos permiten comunicarnos. Una de ellas la estamos utilizando, ¿no? Como podemos observar, son estas pues salas de Zoom donde podemos realizar videoconferencias y personas de cualquier parte se pueden conectar y el ponente también, ¿no? Entonces podemos mantener una conversación fluida, tal vez transmitir conocimientos, compartirlos, saber pues cuáles son los casos más comunes que ocurren sobre todo en el tema de sistema de gestión de trámite documentario. Pero además de eso, lo que se ha buscado es que una vez que nosotros dinamicemos este sistema, vamos a poder brindar un mejor servicio. ¿Por qué? Yo no sé si ustedes recuerdan, pero antes cuando íbamos a algún lugar y queríamos saber dónde estaba nuestro documento, teníamos que ir con un papelito y pasar área por área, tratando de poder observar y verificar, pues, por qué áreas había pasado, qué es lo que habían comentado, etcétera. Hoy en día eso lo podemos hacer solamente con un código, ¿no? Desde nuestra computadora o desde nuestro celular inclusive. Las entidades, no solamente las públicas, sino también las entidades privadas, se vienen preocupando por brindar una atención de calidad a través de estos medios.
Entonces, para eso es bueno que nosotros contemos con todo un sistema de trámite documentario. Yo no estoy enfocándome solamente en la parte final del documento cuando éste ya pasa a descansar, sino desde el momento en que el documento ingresa a la entidad, porque un correcto trámite me va a permitir a mí obtener un buen resultado. Pero si nosotros no manejamos esto como una política de la entidad o de la empresa, pues lamentablemente vamos a vernos perjudicados no solamente nosotros como entidad o como empresa por el servicio deficiente que estamos brindando, sino también nuestros usuarios, nuestros clientes, que son en este caso el foco importante del cual nosotros tenemos que preocuparnos. Entonces, el objetivo principal de un sistema de trámite documentario es poder permitir a una institución, ya sea público o privada, tener el control de la ubicación física y lógica de la documentación, que fluye y llega dentro de ella. Realizar su seguimiento, mejorando así su calidad de servicio y atención al usuario o ciudadano. Si nosotros revisamos un poquito de historia, nos vamos a dar cuenta que de alguna manera en algunos casos, el ser humano ha ido implementando sistemas que le ayuden o que sean beneficiosos para él. Miren, el tema de los archivos no es algo que haya nacido de un día para el otro. Muchas personas han creado diferentes teorías para poder organizar información de manera numérica, de manera alfabética, por tamaño, por volumen, por importancia. Actualmente, ¿nosotros lo hacemos? Claro que sí. Yo les aseguro que ustedes, cuando de alguna forma ordenan algo en su casa, en el caso de ropa, lo podrían hacer por colores. En el caso de documentación, tal vez de acuerdo a las entidades en las cuales yo he trabajado, hablo de un registro, en este caso físico, igual con los libros. ¿Se han dado cuenta que sí, la organización forma parte de nuestras vidas? Imagínense entonces a un nivel macro. Yo como entidad, ¿qué hago con toda la documentación que tengo, con toda la documentación que llega? En un gobierno local estamos hablando de que aproximadamente, dependiendo si es un provincial o un distrital, las solicitudes, documentos, gestiones que se realizan van a superar posiblemente los 20 trámites diarios. Cuando hablamos de un macro, como un gobierno regional, un ministerio, una dirección o una empresa grande, esto podría superar hasta los 150 o 200 trámites diarios. Imagínense dónde va toda esa documentación. Ah, ya no importa, recíbenla y archívenla. No funciona así, ¿verdad? Porque si no, entonces, ¿cuál sería la función que nosotros estaríamos cumpliendo? Desde el momento en que yo recepciono el documento, tengo que darle un trámite correspondiente, que en este caso está también señalado en la norma y lo vamos a ver en el último bloque de nuestro curso del día de hoy. Pero anterior a eso, la entidad se ha tenido que preparar para llevar un correcto trámite documentario. ¿Ok? Miren, para poder empezar, vamos a ir con un ejemplo justamente que está en nuestro chat. Nuestro compañero Irving nos dice lo siguiente. Si a la municipalidad llega una solicitud de un ex trabajador requiriendo boletas de pago de hace 10 años, ¿quién es el responsable de eso? ¿La MUNI o la Oficina General del Archivo? Perfecto, Irving. Yo te comento algo. En el caso de recursos humanos, hoy en día las entidades tienen la obligación de mantener un legajo del personal, es cierto, pero si estamos hablando, lógicamente, de un trabajador de hace 10 años, nosotros, cuando entremos el día lunes a la parte de archivos, nosotros les vamos a explicar en qué consiste cada archivo. Existen archivos, en este caso de gestión, que son los que manejamos comúnmente, por ejemplo, el que tenemos del año 2024 y que lo hemos separado por documentos recibidos, documentos emitidos, documentos, qué sé yo, sin importancia, etcétera. Informes, oficios, cartas, etcétera. Posterior a eso, tenemos un archivo periférico, que es el archivo del área que va a mantener esta información por un tiempo mucho más prolongado al de la gestión, tal vez, ¿no? Y hablamos también de un archivo central, que es el que va a guardar información de la entidad y que también después, pasado un tiempo, vamos a tener que recolectar esta información. Y por último, tenemos un archivo regional, que es básicamente donde se va la información de índole cultural, de índole histórico, ¿no es cierto? Y que tenemos nosotros en cada una de nuestras regiones. Hoy en día estos sistemas también se han automatizado y se han digitalizado. Es por eso también la importancia de la valoración documental, de la digitalización de documentos y de toda esta serie de directivas que ha emitido el Archivo General de la Nación. Porque nos va a permitir a nosotros que tengamos mayor acceso y mucho más rápida, mucha fluidez para poder entregar información a tiempo. En el caso de una entidad, según lo que tú nos dices, Sirven, para mí esta información debería de mantenerse en un archivo periférico.
¿Por qué? Porque si el trabajador, puede ser que sea ex trabajador, pero pueda regresar y vamos a tener que reactivar su legajo. ¿Qué quiere decir? Que ese legajo nuevamente va a regresar al archivo de la Oficina de Recursos Humanos o la que haga sus veces. ¿Por qué menciono esto? Porque sabemos que no en todos los casos se llama subgerencia de recursos humanos, puede ser unidad, jefatura. Hoy en día se está cambiando el término recursos humanos por gestión del talento, por ejemplo. Entonces, de alguna manera, en esta oficina es la que va a poder contar con la documentación. Ahora, Irving, lo siguiente. Cada entidad tiene un texto único de procedimiento administrativo. ¿A qué nos referimos? Al TUPA. En este TUPA se va a establecer cuál es el periodo de tiempo que tú vas a poder obtener tu información y los requisitos inclusive. Porque si nosotros, de alguna manera, ¿qué pasa si tú requieres, Irving, esta información, pero no por el trámite regular de una solicitud, sino tal vez por una solicitud de transparencia, donde indicas de que tú requieres las boletas de pago correspondientes al año 2010 de la persona de Irving, no sé tus apellidos, pero bueno, ¿no? De manera completa. El plazo ahí va a variar, ¿no es cierto? Porque la ley señala que tenemos 10 días máximo para poder entregar. ¿Es posible solicitar esta información por este medio? Claro que sí, porque es información pública, ¿no? Entonces tendrían que brindarte dicha información, ¿ok? Y directamente tu solicitud se va a ir a la Oficina de Recursos Humanos cuando ingrese. Así que sería bueno que si vas a cursarlo, puedes poner el nombre del titular de la entidad con atención a la subgerencia de Recursos Humanos. ¿Ok? Bien, muy bien. Muchísimas gracias, Maximiliana, por hacerte presente. Bueno, para los interesados ya saben, los que quieren obtener la certificación del curso pueden ingresar ahí a los canales que tenemos de atención y van a recibir también todo el material. Vamos a continuar entonces. Para poder aprender un poquito más sobre el correcto trámite documentario, sí es imprescindible conocer sobre los antecedentes. En realidad, el trámite documentario se define como un conjunto de procesos que permiten a las organizaciones tener un control de la ubicación física y el estatus actual y pasado de la documentación que llega y se genera dentro de ellas, con el fin de mejorar ¿qué? Sus flujos y su diligenciamiento. Por consiguiente, cuando se habla de un trámite, se hace referencia a aquellos pasos secuenciales y diligencias que se tienen que manejar en un asunto hasta su final o conclusión. Nosotros durante todo el recorrido del trámite documentario nos tenemos que encargar de que éste haya sido atendido de manera correcta y por las áreas realmente involucradas. Para ya, cuando finalicemos el mismo, que se puede dar mediante un acto resolutivo o mediante un archivo del mismo, el documento ya no vuelva a renacer, ¿no? Ya no reviva, simplemente le demos un descanso en paz, que sería que pase a un archivo. Además de eso, dentro de este trámite documentario tenemos que se van a utilizar normas técnicas y prácticas, procedimientos válidos y tecnología de la información para construir una herramienta de gestión y de transparencia pública. Cuando el documento se mantenga vivo y es decir, todavía esté en su etapa dinámica, en su etapa de vitalidad, nosotros nos vamos a regir en la gestión pública a la ley 27444, bueno, y al tubo de la misma, ¿ok? Que establece el paso a paso a seguir desde el momento en que nosotros recepcionamos la documentación. Al final, en la última etapa, yo les voy a explicar cuál es el proceso de la recepción de un documento. ¿Qué sucede cuando un documento tiene observaciones? ¿Qué sucede cuando se levantan estas observaciones? ¿A quién podemos dirigir documentos? ¿Ok? Perdón, un poquito de agua me falta. Y ahora vamos a hablar sobre la evolución histórica. El hombre durante toda su historia ha tenido la necesidad de plasmar todas sus actividades como expresión testimonial, sin importar el formato, el lenguaje o el soporte, para lo cual ha utilizado toda clase de materiales como la piedra, el papiro, el papel. En esta época surgieron varios problemas, que los documentos pasen de un lugar a otro por su frecuencia de uso, por su edad y por su valor y contenido. Que no se mande documentos de un sitio a otro o por motivo de este o de los que están ya no caben, sino que dejan de recibir el que le corresponde por la misma razón de falta de espacio. La necesidad de que el manejo de los documentos esté siempre en manos de expertos en la materia de trámites documentarios. De alguna forma, estos documentos nos han permitido a nosotros conocer mucho sobre la historia. Si bien es cierto, no tenemos escrituras antiguas, pero sí dibujos jeroglíficos en los cuales nos permiten saber un poquito más sobre cómo es que estas culturas tenían sus actividades,
manejaban sus sistemas, se organizaban, ¿no es cierto? Entonces, definitivamente eso nos ha hecho que nosotros vayamos avanzando a través del tiempo. En la Edad Antigua tenemos que, por ejemplo, en Mesopotamia se escribía en arcilla blanda que tenía forma rectangular para controlar la población y las riquezas que tenía pues esa parte de la sociedad. En Egipto se usaban pinceles hechos de junco. Los primeros documentos fueron cuestión legal, de control de población y también de cuestión militar. En Grecia tenemos que estos documentos eran guardados en el templo y su ingreso era restringido. Se iniciaron las famosas tablillas de madera, mientras que en Roma el uso de tabletas de madera archivaban ideas y controles académicos. Pasando a la Edad Media tenemos que en la etapa europea, esta se da en España y se da la decadencia de un archivo romano, se conservan documentos y privilegios feudales. En el año 1950 nace el primer archivo de la corona, el cual contenía principalmente información sobre los tributos que pagaban, en este caso. En el año de 1545, Carlos I crea los archivos con la finalidad de guardar trámites más importantes. ¿Referidos a qué? A, por ejemplo, datos eh, sobre los nacimientos, sobre las familias. Yo no sé si ustedes han visto, pero muchas veces en la historia la única forma de registrar hechos importantes o parte de historia era que algunas personas escribían libros en los cuales plasmaban quiénes nacían, de dónde venían, el linaje que tenían, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para poder avanzar y seguir haciendo un poquito de historia. Durante los siglos XIX y XX hemos podido observar que se inicia ya un proceso archivístico. Las entidades buscan la forma de crear macros y tupas que mejoren la atención. Todo ello que son documentos de gestión que nos van a permitir a nosotros desarrollar de mejor manera y brindar, lógicamente, un mejor servicio a nuestros ciudadanos. Hoy en día se cuenta con sistemas de trámite documentario, y es cierto, ¿no? Nosotros de alguna manera ya hemos sistematizado esto de tal forma de que podemos observar el paso a paso de todos los documentos. ¿Ok? A ver, entonces hasta ahí hemos hablado sobre un poquito del tema de historia, de cómo es que nace este proceso de trámite documentario, de cómo es que el hombre le va dando la importancia de vida a este sistema de trámite documentario, porque es importante señalar de que organizarnos nos va a permitir a nosotros realizar una mejor búsqueda. Si nosotros organizamos documentación de manera alfabética, entonces yo ya sé que cuando me toque la letra C, ¿no? Ya no voy a tener que volver a buscar ahí. Pero imagínense que yo lo tenga todo junto o en desorden. ¿Qué generaría esto? Inclusive cuando ustedes archivan hoy en día documentos como por ejemplo oficios, lo hacen de manera numérica, ¿no es cierto? De forma ascendente, en este caso, ¿no? Entonces me va a permitir a mí que si yo necesito el oficio 1912, yo sé que está después del 1911, ¿no? Entonces me va a ser mucho más fácil su ubicación y su trámite. Pero si nosotros no lo tenemos un gran desorden. Imagínense que me pidan información, ¿cuánto voy a demorar yo en poder recabar esta información? Entonces, definitivamente la parte de la organización, al menos en la gestión pública, se va a tornar bastante interesante, importante el tema de su organización. Y lo podemos observar porque hoy en día muchas entidades están trabajando a través de proyectos de inversión la mejora de sus archivos, inclusive de los regionales, ¿no? Particularmente en la ciudad en la que yo estoy, yo los saludo desde la heroica ciudad de Tacna. Aquí nosotros estamos justamente ejecutando un proyecto de inversión del archivo regional. No solamente por el tema estructural y porque de alguna manera necesitamos que nuestra documentación esté bien resguardada y trabaje con todo un sistema, sino también con la adquisición de diferentes software que nos van a permitir organizar de mucho mejor manera esta documentación. ¿Por qué? Porque queremos entrar en la etapa de digitalizar esta documentación. La parte de la digitalización, no crean ustedes que es, ya escaneo el documento y lo archivo. No, nosotros tenemos normas técnicas, ¿ok? Que nos dicta el Archivo General de la Nación y que nos va a permitir a nosotros tramitar esto de una manera mucho más organizada y de acuerdo a lo que la norma señala. Ahora ustedes me dirán, ay, pero imagínense comprar. El Estado está brindando todas las facilidades para brindar inclusive hasta páginas en las cuales podamos trabajar sistemas de trámite documentario para así mejorar el servicio que brindamos a la población y no olvidándonos, pues, ¿no? De la principal función que nosotros cumplimos. ¿Ok? A ver, a ver. Irving me dice, para poder continuar yo con el material, me dice, bueno, mi pregunta no era por la solicitud, sino por el documento. Creo que después de 5 años la entidad puede prescindir de destruir documentos, ¿cierto? Siendo así, la Oficina General de Archivo tiene la responsabilidad.
No, Irving, nosotros no podemos destruir información de ninguna manera y peor si es documentación de personas que han sido parte de la entidad. Lo que se puede destruir en este caso son CVs, por ejemplo, que se realizan en convocatorias y todo lo demás, porque eso lo vamos a ver justo en la siguiente clase, pero no podemos destruir información. Entonces, ¿por qué te indicaba yo esto? Porque en algunos casos la Oficina de Recursos Humanos mantiene documentación de hasta 10 años y luego de eso recién las pasa al archivo. Te comento, es algo que se mantiene activo. Inclusive la ley de contrataciones, todo lo que son procesos de contrataciones, no es que pasó 2 años y lo voy a archivar, no. Esos documentos tienen que mantenerse dentro del área por el tema de que cuando se culminan los contratos entramos en la etapa de vicios ocultos, entonces podría levantarse información. No, de ninguna manera puede destruir esa información, eso queda como un legajo del personal. En este caso, como te decía, puede hacer que el área de archivo, es que es dependiendo del tipo de entidad, Irving. Si hablamos de una municipalidad, por ejemplo, que es algo más pequeño, que va a tener la documentación de la presente gestión y pasados los 5 años lo va a trasladar al archivo central de la entidad y ahí van a guardar esta información, pero no van a destruirla. Pero si hablamos, por ejemplo, de algo más macro, un gobierno regional, que era lo que yo les indicaba, en este caso esa documentación se mantiene durante el periodo de 10 años en el archivo periférico y ya luego pasará al archivo, en este caso, central de la entidad, de acuerdo, pues, ¿no?, al trámite que se va a realizar. Recordemos que nosotros el día lunes vamos a hablar sobre todo el tema de archivística, ¿ok? Y ahí yo les voy a indicar cuáles son los periodos de tiempo que los archivos funcionan. Inclusive no es que yo voy a llegar y voy a archivar, ¿no? Yo tengo que tener un plan documental complementario. En este plan, yo voy a establecer cuáles son los periodos que se le brinda a cada una de las áreas para que procedan al archivo de la documentación, ¿no? Ahora, tenemos otra opción que es la de la transferencia, que vamos a transferir información, en este caso, a otro tipo de archivos. Pero el tema de la eliminación se ha dejado por completo. No es que nosotros vamos a digitalizar y eliminemos esa documentación, no. Eso va a quedar igual como un soporte, ¿ok? Bien. Espero haber atendido tu pregunta, Irving. Si no, con toda confianza, por favor, escríbeme. Voy a estar atenta. Ahora vamos a pasar a la segunda parte, que es lo que corresponde a la definición e importancia del trámite documentario. Permítanme un poquito de agüita. Y yo quisiera empezar esta parte con la siguiente pregunta. ¿El trámite documentario es un dolor de cabeza? Solamente quisieran que los que estén conectados me dijeran sí o no, nada más. ¿Para ustedes el trámite documentario es un dolor de cabeza o no? Que es que hay alguien conectado por ahí para que me conteste. Solo quiero que me digan sí o no. Un poco engorroso, nos dice J. Montenegro. Verdaderamente, sí, pues no, un poco engorroso en el tema de trámites, en el tema de los elementos que van a participar, ¿no? De alguna manera. Y es que para muchas personas un trámite documentario sí puede ser un dolor de cabeza. De alguna manera, un poco laborioso y foliado. La parte de la foliación también la vamos a ver, no te preocupes, y aunque tú no lo creas, Irving, varía cuando el trámite esté en vida y cuando el trámite se va a archivar. El tema de la foliación varía y también incluso hasta la ubicación de la misma, ¿no? De manera correcta. Nosotros estamos acostumbrados a complicarnos muchas veces. Si bien es cierto, el Estado viene trabajando en diferentes políticas, como les mencioné hace un momento, de la modernización del Estado y otra importante que es la simplificación administrativa, de alguna forma la gestión pública todavía no termina de dinamizarse, ¿no? Seguimos con el papel cuando podríamos ya trabajar tal vez a través de correos electrónicos. Y de alguna manera eso hace que todo se complique muchas veces. Pero hoy en día tenemos nosotros trámites o sistemas de trámite de documentario, el cual nos va a permitir dinamizar, ser mucho más automáticos. ¿Quién no ha ido hoy en día a una municipalidad o a una dirección regional o a un ministerio? Ha brindado el número de trámite y le han dado el seguimiento exacto. O es más, no hagamos eso, entremos a las páginas web y con tu número de CUT o el número que te registran al momento que te recepcionan el documento, automáticamente puedes saber dónde está este. ¿Eso es beneficioso? Claro que sí, nos ahorra tiempo. Imagínense que yo he presentado un documento en una municipalidad de Tumbes y yo estoy en Tacna. No voy a ir, pues no voy a viajar hasta Tumbes para preguntar en qué estado está mi documento, ¿no? Entonces, yo lo que voy a hacer es hacerle un seguimiento de manera virtual. Pero en realidad este trámite engorroso, como dicen sus compañeros, es porque nosotros nos complicamos, ¿ok? Para mí es importante que las áreas, primero que nada, se ordenen en la forma del trabajo.
En segundo lugar, es importante que estas áreas, una vez que se han organizado, le permitan a su personal que se capacite en poder brindar un mejor servicio, en poder atender las necesidades, en poder dinamizar un poco procesos, en poder establecerse plazos, cronogramas, flujogramas. Pero doctora, eso está en el MAPRO, claro que sí, pero alguno de ustedes, bueno, no digo todos, pero ¿se ha tomado la molestia de revisar su MAPRO, de revisar su TUPA, de verificar cuánto es que debería demorar cada trámite en las áreas? No, ¿verdad? ¿Por qué? A veces por desconocimiento, a veces por flojera, a veces porque no tenemos documentos actualizados, pero podríamos ser parte justamente de esta modificación, sino que no lo hacemos porque venimos esperando que otros lo hagan. Entonces, el cambio nosotros tenemos que analizarlo por nosotros mismos. Revisen qué es lo que dice su TUPA respecto a trámites, qué es lo que dice su MAPRO, cuáles son sus funciones de acuerdo a sus documentos de gestión. Y así vamos a poder observar de que todo va a empezar a dinamizar. El periodo de atención, nosotros tenemos que tomar en cuenta que toda entidad tiene órganos de línea, órganos de asesoramiento. Estos órganos de asesoramiento son los que en realidad deberían de brindar qué es lo que tenemos que hacer. Los órganos de línea somos órganos técnicos, que de alguna manera tendríamos que emitir nuestra opinión si corresponde o no. ¿Ok? Pero no dificultar de ninguna manera. ¿Quiénes son los órganos de asesoramiento? Planeamiento y asesoría jurídica. Los demás son órganos de línea, ¿no es cierto? Entonces tenemos que brindar pues un correcto seguimiento sobre todo el documento, ¿ok? Bien, entonces para poder continuar solamente recordarles que en el chat justamente han puesto los datos para poder inscribirse en este caso en el WhatsApp. Ok. Montenegro me pregunta, ¿existe alguna normativa de archivo físico digital? Existen muchas normativas. No sé cuál es tu nombre, porque solamente me sale J Montenegro, pero desde ya te digo de que todo lo que es el trámite archivística lo vamos a trabajar el día lunes. Por favor, hoy día nos enfocamos en gestión del trámite documentario. Existen normas técnicas, existen directivas, existen lineamientos por parte del Archivo General de la Nación. Justamente les voy a explicar también toda una línea de tiempo que se ha dado en el tema del archivo general, ¿ok? Y todas las modificaciones que está planteando, ¿ok? Eh, bien, vamos vamos a continuar. Vamos a hacer algo, chicos. Yo puedo atender a sus preguntas, pero en cada bloque nos hemos organizado. Si ustedes han visto su material, cuando se han inscrito, les han dado. Vamos a ir trabajando por bloques y de acuerdo a esos bloques voy atendiendo las consultas para no desordenarnos un poquito, ¿sí? El tema de la foliación también está en la parte final. Irving, por favor, ¿ok? Esperamos para no irnos confundiendo porque si no nos mareamos. Listo, empecemos. ¿Qué es un trámite? Las entidades públicas y privadas, indistintamente del rubro o actividad que desarrollen, se encuentran en un proceso permanente orientado a insertar los componentes o herramientas tecnológicas adecuadas para que sus procesos de gestión sean más eficientes. De este modo es que se está logrando generar mayor competitividad, porque está demostrado que para competir en la actualidad necesariamente debemos integrar la tecnología de diversas formas en los procesos y procedimientos de gestión de la entidad en forma tal que el cliente o usuario sienta que se le está brindando el mejor servicio. ¿Ustedes han hecho alguna vez la comparación entre cuando van a una institución pública y cuando van a un banco? Ya, pero hablemos de un buen banco, pues, ¿no? Bueno, particularmente he ido a muchos bancos y en serio hay uno en el cual yo veo que sí realmente se preocupan por el cliente. Desde que llegan te preguntan qué trámite quieres hacer, te dan un rápido acceso a plataforma o un rápido acceso a recibos, este, son amables, ¿no? Están atentos a lo que tú requieres, te dan solución. Pero por otra parte, también existen entidades del Estado en las cuales nosotros hemos acudido y te tratan mal, no te atienden, te dicen que están ocupados, entonces tú sientes que te están haciendo un favor cuando eso no funciona así. Nosotros, como funcionarios o como servidores públicos, tenemos que brindar la mayor orientación posible al usuario. Nosotros no hablamos de clientes en la gestión pública, hablamos de usuarios. Entonces, si yo no doy un correcto trámite y yo soy la cara de mi entidad, porque cuando la persona viene y te presenta documentos, no mira al alcalde, no mira al gobernador regional, mira a la secretaria o la encargada de mesa de partes, que es su primera, ¿no? Es su primera presentación con la entidad. Si yo presento una persona que ni me saluda, que me trata mal, que me tira los documentos, imagínense la idea que me llevo de esa entidad, ¿no? Entonces es por eso también importante el tema del trato. Pero bueno, y esas habilidades blandas que tal vez en otra clase lo podremos hablar.
Dentro de los trámites existen tipos de trámites. ¿Cuáles son? De naturaleza obligatoria, los que por su mandato de una disposición judicial, el particular debe presentarlo a alguna dependencia como condición necesaria para realizar una actividad determinada. ¿Ok? Por ejemplo, el pago de tributos. ¿Estoy obligado? Claro que sí. Entonces voy, presento mi solicitud tal vez para un fraccionamiento y listo, correrá su trámite. Los trámites de beneficio, que son los que el particular tiene que realizar para obtener un beneficio específico. Por ejemplo, yo quiero solicitar la condonación de las moras del pago de arbitrios. Entonces tengo que presentar mi solicitud a la entidad. Las de conservación, que son las que obligan al particular a conservar información. Por ejemplo, el tema de un legajo, un certificado de trabajo, yo lo voy a guardar en mi archivo personal porque eso me va a servir, ¿no es cierto? Los de procedimiento, que son aquellos a través de los cuales el particular pretende intervenir. Vamos a hacer de cuenta que yo solicito casarme en una entidad, entonces tengo que presentar un trámite, ¿no? Adjuntando los requisitos y que se proceda al mismo. Y los de consulta, aquellos que en que el particular requiere cierta información de la dependencia de la entidad. Tenemos las solicitudes de acceso a la información o transparencia, por ejemplo, ¿no? Entonces esto nos va a permitir de alguna forma que nosotros nos vayamos regulando. Nosotros inclusive si hablamos de documentos, bueno, tal vez ustedes conocen, tenemos tipos de documentos, documentos de constancia, documentos de transmisión, documentos de decisión, ¿no es cierto? En cada uno de estos casos son diferentes los documentos que yo voy a presentar. Si yo estoy presentando un descargo a un requerimiento de la misma entidad, tendría que hacerlo a través de una carta. Si yo estoy presentando una solicitud, me van a responder en este caso también ellos con una carta. Si yo estoy pidiendo que se emita un acto resolutivo, tal vez voy a lograr que se emite este acto resolutivo. De acuerdo a lo que yo requiera es que la entidad va a trabajar. No siempre va a tener el mismo trámite porque, ojo, el MAPRO o el TUPA, por más que sean similares, no tienen que ser iguales, ¿ok? Porque cada uno de ellos se tiene que ajustar a la realidad de la entidad donde se encuentra. Las entidades públicas y privadas, indistintamente del rubro de la actividad que desarrollan, se encuentran en un proceso permanente orientado a insertar componentes o herramientas tecnológicas adecuadas para que sus procesos de gestión sean más eficientes. De este modo es que están logrando generar mayor competitividad porque está demostrado que para competir en la actualidad necesariamente debemos de integrar la tecnología de diversas formas en los procesos, procedimientos de gestión en la entidad, en forma tal que el cliente o el usuario sienta que se le está brindando el mejor servicio. Nosotros tenemos que encargarnos de brindar todas las facilidades. Yo les comento. Hasta antes de que entremos al tema de la tecnología, del uso de la computadora, del internet y etcétera, las municipalidades manejaban formatos. O sea, no sé si ustedes han visto, pero yo me recuerdo que había formatos, no, tampoco soy tan antigua, pero yo recuerdo que a veces cuando iba a hacer trámites, ellos tenían unos formatos autocopiativos, ¿no es cierto? En cual tú presentabas una solicitud y en la hojita de atrás se copiaba automáticamente y tú podrías escribir lo que necesitabas y lo presentabas por la entidad. Era una forma de dinamizar, claro, es una forma de apoyar al usuario porque tal vez alguno no sabe redactar una solicitud o no tiene los medios, etcétera, ¿no? Por otra parte, sí hay personas que trabajan afuera de estas entidades y te redactan, pero no siempre ocurre esto. Entonces, cuando ya hemos pasado de la época de escribir a la época tecnológica que hoy tenemos, que es justamente la que habla de trabajar más en Internet, muchas entidades hoy en día tienen formatos que tú los descargas, los puedes llenar y los presentas. Puede ser de manera física o puede ser continuando la línea virtual. Entonces no te están denegando. Todas las entidades tienen mesa de partes. Porque quieren, no. Hay una ley que las obliga a tener esta mesa de partes, a tenerla actualizada, a brindar un servicio 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días, días del mes del año. Entonces, de alguna manera, estamos orientando a que la atención mejore, ¿ok? Hay que tener en cuenta que el trámite documentario, en este caso, ¿no? El sistema o el trámite documentario se define como un conjunto de procesos que permite a las organizaciones tener el control de la ubicación física y estatus actual de los documentos. Cuando se habla de un trámite, se hace referencia a aquellos pasos secuenciales y diligenciales que se tienen que manejar en un asunto hasta su final o hasta su conclusión. Además de utilizar normas técnicas y prácticas y procedimientos validados y la tecnología de la información para construir una herramienta de gestión y de transparencia pública. Este debería ser un flujograma de un correcto trámite documentario.
¿ok? De alguna manera, así es como nosotros deberíamos de trabajar un correcto trámite documentario desde el momento de la recepción de los documentos. Vamos a empezar y quisiera que ustedes me sigan. Voy a cambiar de curso en un ratito. Ya, tenemos este acá. Vamos a empezar aquí en el punto verde, ¿ok? Y mi final es el punto rojo. Tenemos dos puntos rojos aquí y aquí abajo, en la parte inferior. Empezamos. Yo empiezo con mi documento presentando una documentación. Vamos a hacer de cuenta que es una solicitud. Estoy requiriendo algo a la entidad. En este caso, el paso que continúa es lo siguiente. La documentación no tiene observaciones y puede continuar su trámite, ¿no? A través de la recepción, pero resulta que la documentación que yo tengo sí ha presentado observaciones. En este caso, ellos tienen 2 días para poder subsanarlas. Si no las subsana, se da por culminado su trámite y llegué al primer punto rojo. Es decir, acabó, terminó. ¿Ok? Sin embargo, si las corrige, podemos continuar con el trámite. Seguimos. Recepcionamos las comunicaciones externas, en este caso el documento que se ha presentado. Se van a revisar que se ha cumplido con los requisitos. Si se ha cumplido con los requisitos, si se ha cumplido con los requisitos, vamos a anotar las observaciones. Bueno, si tiene observaciones, en este caso, ¿ok? Si tiene observaciones, anotamos las observaciones, entregamos copias de las observaciones a la persona que ha presentado el documento y recibimos las observaciones. Si no se levantan, pues se acabará nuevamente el trámite. Pero ocurre que vamos a hacer de cuenta que ya no tiene observaciones, es decir, que el documento se ha presentado de manera correcta. ¿Qué hacemos? Vamos a ingresar los datos al sistema general documentario, ¿no? El sistema justamente documentario es el que va a manejar cada entidad. Yo no le voy a poner aquí a la gerencia general, al despacho, no. Simplemente vamos a hacer de cuenta que ingresan a este sistema. Una vez que son ingresados a este sistema de manera digital, pues, ¿no? Lógicamente, vamos a digitalizar la documentación, que es ya un poquito computarizarla, ¿no? ¿Qué quiere decir? Escaneamos y continuamos con el trámite. Registramos el expediente en este sistema. Si tenemos un sistema de trámite documentario digital, pues le pondremos un número de CUT o su número de trámite para que la persona le pueda dar seguimiento y lo derivamos, en este caso, el documento al área correspondiente. Esta área que recibe la documentación, que ya viene almacenada en el sistema de todas maneras, atiende la documentación, la transfiere en este caso, bueno, al almacén central, si es que ya se ha dado trámite final a su documento y el expediente se da por archivado con la respuesta que corresponda. No quiere decir que archivado con un trámite final nunca más lo veo, no, sino que vamos a hacer de cuenta que en este caso es un acto resolutivo el que se ha requerido y bueno, ya lo emitimos, así que hasta ahí acaba la función administrativa por parte de la entidad. ¿Ok? Raúl, en el tema de las observaciones, cualquiera que sea el tipo, son observaciones y deben de ser subsanadas en un plazo máximo de 2 días. Si no son subsanadas, lamentablemente la documentación se da por no recibida, pasa al archivo de trámite documentario y se deja sin ningún tipo de efecto. Ahora, nosotros hablamos lógicamente de observaciones de fondo, de forma, de acuerdo también a los requisitos que se deben de cumplir. Un ejemplo, Raúl. Digamos que te dicen que tu documentación no está foliada, ¿no? Pero, ay, ¿qué les cuesta foliarlos a ellos? Efectivamente, yo he visto que las mesas de partes, cuando, por ejemplo, no superan los 10 folios, ellos mismos lo hacen, hasta 20. Pero si la documentación es mayor, simplemente dicen, no está foliada la documentación, tienen que proceder a foliarla, digamos que son 30 archivadores, imagínense, entonces, si no se levanta, ellos no lo van a hacer tampoco. Pero también tenemos observaciones como, por ejemplo, te piden que tú quieres casarte, Raúl, en la municipalidad, y te dicen que tienes que juntar la tasa de pago, tu declaración jurada de soltero, tu declaración jurada de que estás en buen estado de salud, y tú no presentas estos documentos. ¿Van a poder continuar con tu trámite? No, porque simplemente te han hecho la observación que te está faltando, no la subsanas, entonces también igual se dará por no recibido el documento. ¿Ok? Lo vemos al final, Raúl, ahí en el último bloque vamos a hablar justamente sobre las observaciones. ¿Cuáles son las normas que se deben de aplicar al trámite documentario? Tenemos, en primer lugar, la ley 27444 y su tubo, ¿no? Justamente, ¿no? El que está ahí aprobado con Decreto Supremo 04/2019. Tenemos a la ley 27584, que es la ley que regula el proceso contencioso administrativo. Recordemos que en muchos de los casos, cuando ya se acabe, en este caso, la vía administrativa, la entidad no quiera continuar ya con ningún trámite administrativo, podemos acceder al proceso contencioso.
La ley 27658, que es la ley marco de la modernización del Estado, que de alguna manera nos obliga a que nosotros tenemos que dinamizar procesos y volverlos ya de alguna manera informáticos, ¿ok? La ley 27806 y sus modificaciones, que es la ley de transparencia y acceso a la información pública, con su modificación, que es la ley 27927, ¿ok? Además de otras normas que se han dado durante el periodo de tiempo. Nos vamos a enfocar en la ley 27444, que es la ley del procedimiento administrativo general. Solamente a manera de un poquito de resumen, esta ley regula procedimientos de naturaleza administrativa que siguen los usuarios ante las entidades del Estado, de la administración pública. Consagra y define legalmente una serie de principios que sustentan fundamentalmente el desarrollo de los procedimientos administrativos. La Ley 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, fue publicada el 11 de abril del 2001 en el Diario Oficial El Peruano. Entra en vigencia, ¿no? En vigor a los 6 meses de su publicación. Pero esta ley, en modo general, regula todos los procedimientos de naturaleza administrativa que siguen los usuarios de las entidades de la administración pública. Asimismo, consagra y define legalmente una serie de principios que sustenten el desarrollo de los procedimientos administrativos. Y luego tenemos al TUO. ¿Por qué el TUO? El TUO es una recopilación de todas las modificaciones que surgió justamente esta ley. La ley 27444 se ha ido adaptando a una realidad cambiante. Desde el punto de vista tecnológico, que exige un mayor esfuerzo por parte de la administración pública para proveer de servicios de calidad y de manera oportuna, por lo que se han ido realizando modificaciones. A través del Decreto Supremo 06-2017, publicado el 20 de enero del mismo año, se aprueba el texto único ordenado, ¿no? Con el cual se ordenan en un documento las disposiciones vigentes en aquella ley. Sin embargo, como se dan nuevas modificaciones, ¿no? Posterior a eso se aprueba el Decreto Supremo 04-2019, que aprueba el tubo actual que tenemos y deroga, pues, el anterior. En el contenido de este tubo, justamente, nosotros vamos a poder observar puntos importantes. El primero, que va a contener normas comunes para las actividades de la función administrativa del Estado y se va a encargar de regular todos los procedimientos administrativos desarrollados, incluyendo los procedimientos especiales. Hablamos de la recepción de documentos, de las observaciones, de las funciones que cumple una mesa de partes, cómo se levantan las dichas observaciones, el tema de la foliación de la documentación, el tema de que, por ejemplo, cuando ya me dieron la atención, la posibilidad de que el administrado interponga recursos, como por ejemplo el de apelación o el de reconsideración, hablamos inclusive de la queja, ¿no? Entonces, de alguna manera se va a encargar de regular todo lo que va a suceder mientras que el documento se encuentre con vida, como yo le digo, ¿no? Mientras que el documento esté vivo, esté en trámite. También establece las leyes que crean y regulan los procedimientos especiales y que no se podrá interponer condiciones menos favorables a los administrados en las previstas en el tubo. Esta ley tiene como objetivo principal, además de regularizar todo lo que corresponde al procedimiento administrativo, buscar que el administrado, que es decir, el usuario, ¿no? El ciudadano que va a acudir a nosotros, sea atendido de manera correcta y se le respete en todos sentidos todos los derechos que tiene. ¿Ok? Al reglamentar estos procedimientos especiales, las autoridades cumplirán con seguir los principios administrativos, así como los deberes y derechos de los sujetos del procedimiento señalados en el tubo. ¿Quiénes son los sujetos del procedimiento? Sabemos, pues, es la entidad y el administrado. En este caso, vamos a tratar de cuidar al administrado porque muchas veces lo dejamos de lado, porque muchas veces la entidad toma decisiones que no están de acuerdo a lo que él ha solicitado. Nos damos cuenta entonces que la ley va a regular los procedimientos de naturaleza administrativa que siguen los usuarios ante las entidades de administración pública. Consagra y define legalmente una serie de principios que sustentan fundamentalmente el desarrollo de procedimientos administrativos. Pero el tubo va a compilar y va a sistematizar todo esto en un solo texto normativo. ¿Por qué? Porque va a contener justamente las modificaciones que se han ido dando. Ninguna ley es perfecta. Nosotros no, cuando el Estado emite leyes, si ustedes se han dado cuenta, se pueden dar modificaciones a la misma. ¿Por qué? Porque las realidades van cambiando. Entonces, lo que nosotros requerimos es que estas normas se ajusten a las necesidades de la población. Continuamos. Bien. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta con todo de lo que hemos hablado, por si acaso? No nos adelantemos, por favor. Me gustaría saber si por ahí hay alguna pregunta o duda.
A ver, tenemos una pregunta en el chat. No, no. Montenegro me dice todo claro. ¿Cuál es tu nombre, Montenegro? Me gustaría saberlo. Solamente leo J. Montenegro. Bien, continuamos entonces. Ya sabemos cómo es que nació la gestión del trámite documentario, ya sabemos cuál es la ley que lo regula, igual vamos a seguir averiguando qué es lo que nos trae esta norma, ¿ok? A ver, un momentito, no quiere avanzar. Ya. Ahora sí, nos enfocamos justamente en lo que va a señalar la normativa respecto al tema de ya el documento desde que ingresa. Ahora sí, todas las preguntas sobre el tema documentario, sobre el tema de las observaciones, ya, inclusive vamos a avanzar un poquito con el tema de foliación, porque el tema de foliación, bueno, es importante, sí, pero varía, como les decía, en el tema durante que el documento está con vida, que yo le llamo eso cuando el documento ingresa y está corriendo con un trámite, porque está con vida, pues, ¿no? Todavía estamos armándolo, lo estamos haciendo más gordito para que llegue a una situación final. Y yo ya hablo de una parte de descansar en paz cuando pasa un primer archivo, del cual todavía puede revivir, ¿ok? Pero si no, también pues continúa y al final se va a seguir archivando este documento porque ya no hay nada más que hacer ahí, solamente nos serviría como un antecedente. Pero esta ley, la 274444, a través de su tubo, lo que hace es regular justamente estos procedimientos, ¿ok? Entonces, nosotros vamos a poder observar cómo es que esto funciona. Se los voy a proceder a explicar. Ok, Jaime Alfredo, muy bien. Gracias por decirme cuál es tu nombre. Entonces, vamos a empezar. ¿Qué es lo que dice el artículo? Mire, la forma de trabajo es la siguiente. Yo leo lo que dice la ley y más adelante les voy a explicar con un dibujito de qué se trata todo esto. Con dibujitos, miren ustedes. No se preocupen, estos dibujitos nos van a ayudar a entender mucho mejor cómo funciona este sistema. El artículo 128, que corresponde a recepción documental, nos dice lo siguiente. Cada entidad tiene su propia unidad general de recepción documental, de trámite documentario o mesa de partes. Doctora, ¿por qué? O sea, ¿tiene tres áreas? No. La pueden llamar como ustedes gusten. Recepción documental, trámite documentario o mesa de partes. Salvo cuando esta entidad brinde varios servicios en varios inmuebles ubicados en zonas distintas, en cuyo caso corresponde abrir en cada local registros auxiliares del principal, al cual reportan todo registro que realicen. Básicamente porque algunas entidades tienen de alguna manera oficinas en otros lugares, aparte de la general, para poder brindar una mejor atención. Un ejemplo, el Conectamef, ¿no es cierto? Muchos de ustedes lo deben de conocer. Ellos dependen del MEF, que es el Ministerio de Economía y Finanzas, que tiene su sede principal en Lima. Sin embargo, estos conectames se ubican en diferentes regiones del Perú y también pueden funcionar como mesa de partes. Asimismo, cada entidad cuenta con una mesa de partes digital, conforme a los alcances establecidos en la Ley 31.170, cuyo horario de atención es de 24 horas los 7 días de la semana. Doctora, ¿eso es obligatorio? Claro que sí. Esta es una de las modificaciones que se dio desde el 2022, ¿ok? En la cual se señala que de manera obligatoria todas las entidades tienen que tener una mesa de partes virtual. ¿Se dan cuenta de algo? Esta ley ha sido posterior a la pandemia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros entramos en pandemia, entramos en un periodo de caos, ¿sí o no? No sabíamos qué hacer, no sabíamos cómo regularnos, entonces era necesario ya contar con mesas de partes. Yo les comento algo antes de continuar. Miren, nosotros, en la entidad en la cual yo laboro, este, cuando nosotros entramos en el periodo de pandemia, en este caso, en la pandemia, ¿qué sucedió? Nos mandaron a todos a nuestras casas, ¿no es cierto? Y dijeron que íbamos a empezar con el famoso trabajo remoto. Entonces dijeron algo, uy, ¿verdad? Nuestro sistema de trámite documentario, que de verdad que es bastante completo, tiene una opción que es cargar el documento. O sea, tú puedes dirigir el documento al área y puedes cargarlo. Entonces, podemos empezar con eso. Tomamos una foto, lo escaneamos y se sube al sistema. Y podemos continuar con el trámite. Perfecto, dijeron todos. Yo les comento algo. Yo trabajo en el gobierno regional de Tacna, ¿ok? Entonces, imagínense, ¿no? Es una entidad bastante grande. ¿Y qué sucedió? Empezamos ese día a las 8 de la mañana a usar el sistema. A las 9:30 de la mañana el sistema había colapsado. No teníamos capacidad para tanta documentación, para tanto trámite y simplemente tuvimos que regresar a cero, porque el sistema colapsó. ¿Esto qué nos permitió ver? Que no estábamos preparados para esto. Entonces, posterior a eso, claro que sí, ahora ya tenemos una plataforma mucho más grande, ¿no? Con mucho más banda ancha, pero de alguna manera, en ese momento no funcionó. Entonces, ¿qué hicieron las entidades? Yo creo que no ha sido el único lugar que colapsó, ¿no? Fueron varios.
Entonces, a partir del año 2022 se establece de manera obligatoria que todos los documentos cuenten con una mesa de partes digital. Profesor, ¿y qué tiene que ver eso con lo que usted está hablando? Porque usted está hablando del trámite documentario. Perfecto, porque todo documento por dónde ingresa, por una mesa de partes virtual. Entonces, si nosotros no tenemos un buen sistema de trámite documentario, estamos también restringiendo este derecho a nuestros usuarios. Tales unidades están a cargo de llevar un registro del ingreso de los escritos que sean presentados y la salida de aquellos documentos emitidos por la entidad dirigidos a otros órganos o administrados. Para tal efecto, expiden el cargo, practican los asientos respectivos, respetan su orden de ingreso-salida, indicando su número de ingreso, naturaleza, fecha, remitente y destinatario. Concluido el registro, los escritos o resoluciones deben ser cursadas el mismo día a sus destinatarios. Ojo con algo. Punto importante. Cuando el documento ingresa, ya se va a generar un número de trámite, que ese es el que le va a permitir dar el seguimiento. Pero hay un detalle. Si nosotros no tenemos esos datos, ¿cómo vamos a poder considerarlos? Antes esto se manejaba en un cuaderno, ¿no es cierto? Registrabas el número del documento, el asunto, el área involucrada, la persona que emitía el documento y a dónde tenías que derivarlo. Y llevaban ese cuaderno con un sellito y se lo derivaban a las sedes. Hoy en día todo está pues digitalizado. ¿Nos va a permitir un mayor dinamismo? Claro que sí. Ahora, pero doctora, usted está diciendo que lo sellan y que lo registran. Yo cuando fui al Ministerio de Economía y Finanzas, porque les cuento que en Lima todo funciona así, me dieron como una especie de voucher. Sí, pero es lo mismo. En ese voucher te consideran los puntos importantes. Profesora, pero, doctora, pero yo fui a una entidad y me pegaron un sticker. También, porque algunas entidades te pegan un sticker y otro sticker tienen ellos, entonces de alguna manera así realizan ellos su trámite. Las formas o la sistematización que cada entidad elija para que sea mucho más fácil es cuestión de ellos. Hay entidades, como les digo, que les pegan el sticker con un código de barras, entonces tú pasas el código de barras y automáticamente tu documento continúa con su trámite, ¿no es cierto? Mientras que otras te imprimen el ticket, mientras que otras te le escriben solamente a mano. Cualquiera de ellas es válida. Lo importante es que te brinden una simplificación en los trámites que vas a realizar. Además de eso, dice que dichas entidades tenderán a administrar su información en soporte informático, cautelando la integración de su sistema de trámite documentario. También a través de dichas unidades, los administrados realizarán todas las gestiones pertinentes a que sus procedimientos obtengan la información y se requieran con dicha finalidad. Vamos con el ejemplo. Vamos a hacer de cuenta que en este caso su compañero, un compañero de aquí, a ver, según los que han participado, vamos a hacer de cuenta que él es Irving, ¿ok? Que nos ha estado preguntando. Resulta que Irving tiene que presentar información, en este caso, a la municipalidad, a una municipalidad, ¿ok? Entonces Irving va a ir con su documentación a la municipalidad y la municipalidad cuenta con una ventanilla única, ¿ok? Que puede ser no solo una ventanilla única, puede ser una unidad general de recepción documental, trámite documentario, o puede ser una mesa de partes. Va a ir a la mesa de partes y va a entregar su información, ¿ok? Hasta ahí estamos bien. Pero la ley señala que nosotros también no solamente podríamos llevar la documentación como Irving, de manera física, corriendo con mis documentos, yendo y entregándolos, sino que además de eso, estamos obligados a contar con mesas de partes virtuales. Aquí les voy a poner algunos de los ejemplos. Mesa de partes del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Miren, cuando ustedes ingresan, les aparece un link gigante que dice, nuestra mesa de partes es en esta página, 24 horas del día, durante los 7 días de la semana. La recepción de documentos es de 8:30 a 4:30, ¿ok? Y los documentos registrados fuera de este horario feriado se registrarán al día siguiente hábil. Profesora, pero acá me está diciendo que atiende las 24 horas, pero que la recepción solamente la puedo realizar en ese horario. No, la recepción la vas a poder hacer inclusive si tú quieres a las 11 de la noche. Pero tu trámite no se va a dar por validado con presentación de ese día, sino del día siguiente si pasan las 4:30 de la tarde. ¿Quién establece esto? La Ley 31465, que modifica la Ley del Procedimiento Administrativo General, y la Ley 31170, que es la ley que impone la implementación de mesas de partes digitales y notificaciones electrónicas. Estos son algunos de los ejemplos de las entidades que ya vienen trabajando con este sistema. COFOPRI, en este caso, esta de acá abajo le he sacado una municipalidad que es la Municipalidad de San Miguel. Y aquí lo que yo les quiero demostrar es que, miren, la idea del Estado es hacer mucho más amigables sus sistemas. ¿Qué significa amigables? Ay, que hay un muñequito que te salude y te diga, hola Natalia, ¿cómo estás? Mi nombre es Robotín, estoy para ayudarte. No.
Amigable se refiere a que cuando tú ingreses no se te complique el poder ubicar lo que necesitas hacer en la entidad. Como cuando tú vas a cierto lugar y hay una persona afuera que te indica, señorita, ¿qué trámite desea realizar? Ah, yo quiero pagar tributos. Perfecto. Por favor, vaya por la oficina de aquí de frente al mano derecha. Va a encontrar un letrero grande que dice tributos. Acérquese con su DNI y le van a brindar la información requerida. ¿Eso es ser amigable? Claro que sí, me está brindando un servicio personalizado. Ahora, yo no puedo ir a la MUNI, pues, ¿qué hago? Voy a entrar a la página. En la página se supone que de manera lo más claro posible tenemos que tener algo que diga mesa de partes virtual. Inclusive, como les digo, en esta municipalidad, miren lo que dicen. Tenemos la opción uno, que es una página que tú puedes ingresar tu solicitud, o tenemos la opción 2, ya no sabes cómo hacerlo, perfecto. Mándanos un correíto a esa dirección electrónica y automáticamente yo te podré atender tu trámite. Pero hay condiciones. Primer lugar, si bien es cierto, los horarios de atención de la mesa de partes virtual son 24 horas los 7 días de la semana, tenemos que considerar que si pasa después del horario de recepción de documentos, pasará al día siguiente. Ahora, también te pide requisitos. En primer lugar, los documentos tienen que estar foliados y los datos completos. Si no, tu documento se va a observar. Y también hay consultas que ponen ahí unas páginas web, en este caso para la atención de consultas y un correo electrónico. ¿No? Entonces, aquí, para mí, cuando yo veo eso, yo digo, oye, esta municipalidad sí quiere atender a su público. Pero si yo no veo nada de mes parte, es más, no lo encuentro, estoy llamando por teléfono y nadie logra ubicar dónde está eso de mes partes, ¿qué tan amigable va a ser esa gestión? ¿No? Definitivamente. Ahora, la ley también señala de que para tú presentar documentos, tienes que presentar un documento original, que vamos a hacer de cuenta que es este blanquito, ¿no? Y también un documento copia, que va a ser tu cargo. Que es decir, en este documento lo que vamos a poder plasmar es lo siguiente. Un ratito. Tenemos un original y tenemos también un documento de cargo. El cargo va a ser tuyo. ¿Por qué? Porque ahí te van a poner el otro sello, te van a pegar el sticker o te van a pegar la constancia de que han recepcionado el documento. Ese es para ti. Tú te lo vas a quedar si lo voy a entregar de manera física. El original es el que se va a quedar la entidad y va a ser para el trámite correspondiente. Punto importante. Cuando yo presento un original, su nombre lo dice. Tengo que adjuntar documentos originales, salvo algunas excepciones. No voy a poner mi DNI original, pues será una copia. Pero si, por ejemplo, me piden una declaración jurada, ah, no, yo me quedo con mi declaración jurada firmada porque es mía. ¿Puedo hacer eso? No. ¿Qué voy a hacer yo en este caso? Ese original, ¿no? Ahí le voy a adjuntar la declaración jurada y yo me quedaré con una copia. Entonces, yo voy a acudir a una mesa de partes para que esta mesa de partes me reciba mi documento. La mesa de partes, cuando me lo recibe, va a tener que cumplir con lo siguiente. Me va a tener que dar un orden de ingreso de mi documento, digamos que es el 1 del año 2024. Me va a indicar el número, que lo va a poder considerar ahí, lo va a tener que plasmar. La naturaleza del documento, en este caso, referido a qué tipo de trámite es, una solicitud, carta, oficio, etcétera. La fecha de recepción, quién es la persona que está en este caso emitiendo y quién es el destinatario. Una vez que yo me considere esos datos en el documento, esta mesa de partes, de acuerdo a lo que señala la norma, el mismo día deberá de derivarlo al área correspondiente para su atención. Pero doctora, usted ha dicho que si el documento tiene observaciones, van a tener que subsanarlas antes. Claro que sí. Estamos haciendo el ejemplo de que este es un documento que llegó limpio y que efectivamente cumplía con todos los requisitos. ¿Qué va a hacer esta mesa, esta unidad de atención, que es el área pues correspondiente que le tiene que tramitar? Concluye el registro, le brinda los escritos, las resoluciones y esta se la cursa en este caso para que esta área pueda atenderla. ¿Ok? Ahora, existe una ventaja entre mesa de partes físicas y mesa de partes virtuales. Había un versus entre ellos. En realidad, las actividades funcionales que cumplen las mesas de partes físicas para la recepción documental presencial son las mismas que las que cumplen las mesas de partes virtuales. No le vamos a quitar ni aumentar nada. Su función principal es que ingrese el documento, que se registre y que se derive sin observaciones al área correspondiente para continuar con su trámite. Las aludidas actividades podemos sintetizarlas en orientar a los usuarios en la gestión, presentación y conocimiento del estado de sus expedientes en trámite, recibir los escritos, solicitudes, denuncias, reclamos, etcétera, que se pretenden ser dirigidos a su entidad administrativa. Muchas veces yo he escuchado decir,
Ya vamos a hacer de cuenta que el gobernador se llama Juan Pérez Pérez. Y la persona cuando entrega un documento lo dirige al señor gobernador de Piura, pero no pone el nombre de Juan Pérez Pérez. Y la mesa de parte le dice, no, no hay forma, yo no te voy a recepcionar tu documento. ¿Eso es posible? No. Nosotros no podemos restringir el derecho de atención que tenemos, en este caso, a los administrados. Y ténganlo por seguro, que ustedes quieran emitir cualquier documento que sea, lo pueden presentar. Nadie les puede restringir el hecho de poder presentar un documento. Ah, ya, yo quiero presentar una solicitud al alcalde para que me done panetones. Señorita, ¿sabe qué? Yo no le voy a recepcionar su documento porque el alcalde ha dicho que no va a donar nada a nadie. ¿En la mesa de partes puede negarse a recibir mi solicitud o mi oficio? No, te lo tiene que recibir. Si el alcalde te dona o no te dona, es cosa de él y de toda su gestión. Pero tú tienes todo el derecho de presentar documentos. Yo he observado muchas veces en las mesas de parte que hasta se inventan requisitos. Y he hecho la pelea hasta en la propia entidad en la cual yo trabajo. Porque yo les digo, dime tú en qué parte de la normativa del texto único o de tu MAPRO indica de que eso es requisito imprescindible. Como la copia del DNI, por ejemplo. No, pero es que siempre hemos acostumbrado, tú lo has dicho, hemos acostumbrado. Y aquí no va a empezar el derecho, el derecho en este caso, que es solamente de costumbres del consuetudinario ante la propia ley. Que la ley dice claramente, presentas tus documentos y si tiene observaciones, perfecto. Ahora, si tú consideras que es una observación válida, perfecto, obsérvamelo, yo subsano y continúo con su trámite. Pero tú no me puedes negar a mí la posibilidad de poder presentar ese documento. Esto se los digo porque a veces las mesas de partes se han mal acostumbrado. No digo que todas trabajen mal, pero a veces también no es por un tema yo considero de intereses, sino desde conocimiento. Adicionalmente al texto de la Ley de Procedimiento Administrativo General, se faculta al administrado a solicitar a las entidades ejercer su derecho a la petición administrativa por medios remotos para facsímil o correo electrónico, seguida de la presentación física del documento en días sucesivos. ¿A qué se refiere? Esto, bueno, fue por el tema de la pandemia, ¿no? Vamos a hacer de cuenta que lo que yo hace rato les dije, estoy en Tacna y necesito presentar algo en Tumbes de manera digital, pero Tumbes me dice que me lo va a observar porque requiere que el documento sea en este caso presentado de manera original. Hay dos opciones. Yo podría alegar indicando de que perfecto, que me continúen con el trámite, que yo en un determinado tiempo voy a proceder a la entrega antes de que la entidad emita una emisión, o la segunda es que me lo observe, si no subsano, ¿no? Y realmente eso se establezca como un requisito y lamentablemente pues voy a poder hacer. ¿Qué puedes hacer, Nilda, si no te quieren revisar, recibir tu documentación? Bien fácil. Primera opción, Hilda, recurre a su libro de reclamos. En el libro de... No, no tengo libro de reclamos, solamente virtual. Señorita, enséñeme en dónde dice de que ustedes solamente manejan un libro de reclamos virtual. Ah, está en el papelito de allá. Perfecto, señorita, le voy a tomar una foto y voy a realizar una grabación, ¿le parece? No, pero señor, usted no puede grabar porque es una entidad pública. ¿En qué parte dice que yo no puedo grabar? Saca su celular y automáticamente empiezan a hablar y dicen, bueno, estoy en la municipalidad distrital de Vilacota y se niegan a recepcionar mi documento y dejo constancia del mismo, voy a proceder a interponer un reclamo. Y estoy dejando constancia de que estoy grabando. Señorita, usted no tiene autorización para grabarme, estoy grabando porque se me está vulnerando un derecho. Eso es un requisito. En segundo lugar, el tema del libro de reclamos. ¿Por qué les digo esto? Ustedes miran, ay, no, eso no funciona. Sí funciona. Porque la OSI les pide a las entidades que reporten sobre los reclamos presentados y si han sido atendidos o no. Y en este caso van a también realizar las averiguaciones por qué motivo no les han querido recepcionar el documento. Entonces, sí o sí ustedes tienen todo el derecho de que se les pueda recibir el documento. Ojo con algo, las entidades tienen que tener publicado el horario de atención para su mesa de partes. Ya muchas veces se omiten de esto y eso es importantísimo. Generalmente la Defensoría del Pueblo viene atendiendo este tipo de problemas que se presentan ahora. El inconveniente es que sí, pues sabemos que la Defensoría del Pueblo no cuenta con un poder sancionador, ¿ok? Solamente ellos recomiendan, pero eso crea precedentes, ¿no? De que la entidad está lamentablemente manejando mal las cosas. Seguimos. La mesa de partes virtual es un paso importante a la modernización y digitalización de los procesos administrativos con avances tecnológicos en las instituciones gubernamentales y organizaciones que están implementando plataformas en línea que permiten a sus usuarios presentar documentos y realizar trámites sin tener que acudir físicamente a una oficina. Las mesas de partes virtuales ofrecen una alternativa eficiente
Y conveniente los métodos tradicionales de representación de documentos, eliminando la necesidad de hacer filas, simplificando procesos, ¿ok? Una mesa de partes es una herramienta tecnológica que permite presentar documentos y realizar trámites de manera electrónica, sin necesidad de acudir físicamente a una oficina o una entidad gubernamental. En lugar de entregar los documentos de manera presencial, los usuarios pueden enviarlos a través de una plataforma en línea. Algunas de las ventajas de la mesa de partes son, en primer lugar, el seguimiento del documento en tiempo real, alertas de actualización de estados de documentos enviadas al correo electrónico y plataforma, generación de reportes de gestión, almacenamiento de historial de consultas, aumento de satisfacción de clientes, generación de documentos 24/7, aumento del tiempo productivo en los trabajadores. Miren, yo les voy a decir algo. Si alguno de ustedes trabaja en mesa de partes, hable con el área de TIC o de tecnologías de información, porque yo en una entidad en la cual laboré, encontré una práctica bastante interesante. ¿En qué consistía? Esta entidad, por ejemplo, ya tenía un sistema de mesa de partes, lo habían activado que funcionaba como ay, perdón, de la siguiente, estoy tratando de acomodar mi computadora y se movió todo. De la siguiente manera. Cuando tú registrabas un pedido de información, automáticamente al lado de este pedido de información se activaba una pestañita color rojo como una alarma como una sirena, ¿no? Y esta sirena salía que daba vueltitas y te decía al costado, te quedan, en ese entonces, porque yo les estoy hablando del año 2014, el plazo para atender pedidos de información era 7, porque ahora se ha modificado y son 10. Y te parecía, te quedan 3 días, te quedan 2 días, te quedan un día. Eso pareció a mí bastante interesante. ¿Por qué? Porque de alguna manera funcionaba como una alerta de que yo ya estaba por cumplir plazos y no estaba atendiendo al pedido. ¿Entienden? Entonces estaba, posiblemente iba a cumplir con mis funciones. Funciona así porque a veces nosotros tenemos tanto despacho, tanta carga que no nos ponemos a pensar en los plazos, ¿no? ¿Ok? Ah, ya. Brian me dice, en la empresa privada como Movistar también deben tener un libro de reclamos físico, puede ser virtual. En realidad la ley señala de que el libro de reclamos puede ser físico o puede ser también de manera digital. Atendiendo en relación a la pregunta de tu compañera Nilda, Brian, el tema de las mesas, el tema de los libros de reclamos pueden ser virtuales, pero tienen que tener acceso, verifiquen, porque a veces ponen cualquier dirección y no existe. Entonces, eso también puede ser una causal de reclamo, ¿no? Ya lo ingresan a la entidad indicando que sabes que esta entidad no cuenta. En la parte del sector público pueden recurrir a la Defensoría del Pueblo en este caso. En la parte del sector privado ustedes pueden recurrir a Indecopi porque se estaría vulnerando uno de sus derechos, que es el de la atención, en este caso de reclamos. Así que, ¿por qué? Porque yo he entrado a la página de Movistar y es bastante engorrosa, ¿no es cierto, Brian? Te pone un montón de requisitos, opciones que ni existen y nunca puedes registrar una queja. Entonces, eso es bueno que también ustedes lo comuniquen en Indecopi. Entran a la página de Indecopi, hay miles de correos, lo envían y ellos siguen un trámite para que de alguna manera esta empresa pueda reaccionar. ¿Ok? Hay un mayor control en la parte del sector privado en realidad. Vamos a continuar. Tenemos reglas para la celeridad en la recepción de documentos. En primer lugar, dice, las entidades adoptan las siguientes acciones para facilitar. Uno, la puesta en vigencia de programas de racionalización de tiempo de atención por usuario y la mayor provisión simultánea de servidores dedicados exclusivamente a atención de usuarios. El servicio de asesoramiento a los usuarios para completar formularios o documentos. Adecuar su régimen a horas hábiles para la atención al público. Estudiar la estacionalidad de las demandas de sus servicios al público al fin de adaptarlos a las formas previstas en el artículo 149. Estudiar la estacionalidad de la demanda de sus servicios y dictar las medidas preventivas para evitarlas, e instalar mecanismos de autoservicio que permitan a los usuarios administrar directamente su información, tendiendo al empleo de niveles avanzados en digitalización. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros entramos a una página web de una entidad, debemos de verificar que se cuente con todos los requisitos para que ésta pueda ser bastante amigable. Por ejemplo, si yo ingreso a una página, que no me pidan que yo me registre como usuario ni nada de esas cosas, porque imagínense. Simplemente pongo mi DNI, mi nombre completo, mi correo donde me van a atender, mi número de teléfono celular, qué es lo que yo quiero, puedo adjuntar el documento en PDF si gusto y tal vez hacer alguna aclaración mediante un espacio corto que no supere los 250 caracteres y explicar de manera breve qué es lo que quiero lograr. Eso es de alguna manera acelerar el proceso de recepción. Inclusive está una opción de a dónde yo quisiera que se vaya mi documento. Puede ser que me equivoque, sí, pues, pero ya yo lo he requerido. Entonces, esto no es algo que se venga practicando mucho. Cuando nosotros hablamos de racionalización, debemos de considerar
de que en el tema de la racionalización del tiempo consiste en que las entidades estandaricen y reduzcan los tiempos de atención a los usuarios individuales en paralelo, a colocar mayor personal encargado de la exclusiva labor de atención a los usuarios, asesoramiento, recepción de escritos, información sobre sus expedientes, etcétera. Ahora, punto importante. El tema del tiempo es, miren, de acuerdo a la ley 27444, señala de que la documentación o cualquier trámite administrativo no debería superar los 30 días, siendo que cada área no lo debería tener más de 7 días el documento. Muchas veces esto se omite. Ahora, ¿qué pasa si yo he presentado un documento y a la fecha no me contestan? De verdad, no tengan miedo. Tienen que recurrir a recursos. Nosotros tenemos, por ejemplo, el tema de la queja. La queja es un documento que tiene que ser atendido en un plazo máximo de 3 días, en el cual, si tú has verificado, digamos que yo presentado mi solicitud hace 3 meses y no me contestan, le interpongo una queja al titular de la entidad, indicándole de que de alguna forma tome acciones porque mi solicitud o mi requerimiento no ha sido atendido. Y este titular de la entidad en un plazo máximo de 3 días me tendrá que dar una respuesta. ¿Qué pasa si no me da una respuesta? Parte mala. Podemos denunciarlo por el tema de omisión y retraso injustificado en acciones funcionales. Porque recuerden que la labor de cada titular de las entidades es poder atender a su población. ¿Ok? Ahora, cuando hablamos nosotros de los estudios de la estación de la demanda de servicios, quiere decir que las áreas de atención a los usuarios deben identificar momentos, horas, días, periodos del año en los cuales determinados servicios tienen mayor demanda a efecto de determinar sus causas y dictar las medidas para evitar la recurrencia, en todo caso, distribuirlas en tiempo. Por ejemplo, si se tiene así una misma época del año, se acude a una municipalidad porque la fecha de pago de varios impuestos es la misma. La regla aconseja determinar la causa y proceder a la modificación de la estacionalidad para evitar conglomerados. ¿Qué quiere decir? Que si yo sé que voy a entrar en un periodo de pago de arbitrios y es bastante la demanda, entonces durante esos 2 meses contrato pues más gente, ¿no? Un ejemplo, las municipalidades que trabajan en la playa. Todo el año están abandonadas las pobres, pero sabemos que diciembre, enero y febrero son los meses que va a haber más gente, que voy a necesitar, por ejemplo, más seguridad ciudadana, más atención en trámite documentario, etcétera. ¿Por qué? Porque como la gente acude a estos balnearios, va a ponerse al día en impuestos, en servicios, etcétera. Entonces, yo tengo que prever como entidad porque yo ya sé cuándo es que me llega mayor documentación. Instalación de equipos de autoservicios. Se busca que los usuarios mismos puedan suministrar la información necesaria a las entidades mediante sistemas de digitalización, como por ejemplo realizar inscripciones, empadronamientos, registros y matrículas por Internet o en computadoras habilitadas para tal efecto, en vez de dedicar personal o acceder a la información y convocar la presencia de personas a las entidades. Me encantaría que nosotros empecemos a digitalizar todo esto. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que nuestro sistema muchas veces demora demasiado. Entonces, hoy en día hay miles de herramientas que nos van a permitir automatizar esto, ¿no? Tenemos que empezar a utilizarlas. Además de eso, tenemos un servicio de asesoramiento a los usuarios. Dentro de la línea de acelerar el proceso de atención a los usuarios, se debe prever que se disponga de un contenido de personas específicamente dedicadas al asesoramiento, ya sea vía remota, vía teléfono, correos electrónicos. Yo no sé si les ha pasado, pero yo he visto que gran parte de entidades públicas, cuando tú llamas a los teléfonos que ellos señalan, nunca contestan. Entonces, eso está mal. Pero me voy a la otra cara de la moneda. Ustedes, yo no sé si ustedes habrán usado. Particularmente yo, a veces he recurrido al MEF, al Ministerio de Economías y Finanzas. Ellos tienen también canales de atención y déjenme decirles que su atención es inmediata. O sea, tú presentas tu documento y ya te están llamando al poco rato a preguntarte qué es lo que necesitas, cómo lo pueden atender, cómo te pueden hacer llegar la información de mejor manera y más rápido. Eso que demuestra que la entidad realmente valora al administrado. Mientras que nosotros a veces ni siquiera respondemos documentos, ni siquiera respondemos el teléfono, no queremos brindar nuestro número de celular, negamos y creamos barreras y bloqueos para que el usuario pueda ser atendido. Entonces, tenemos que saber que debemos de establecer canales de atención en todos los medios. Un ejemplo, el de acá abajo, mira que dice 24/7, una personita, ¿no? A la cual tú le puedes mandar mensajes, llamadas, chatear con ella y te va a atender. La otra es una solicitud física, que en este caso podría ser de alguna manera una mejora para poder establecer lineamientos y hacer mucho más fácil la labor que cumple cada una de las entidades, ¿no? Sobre todo si hablamos de documentación física. Ahora,
Respecto al tema de las horas hábiles, sería interesante que lo relacionemos con el 149 que habla de las horas hábiles. Y ojo con algo, el Estado no te dice de que, ah, ya sabes que tienes que contratar al personal para que esté trabajando las 24 horas del día, los 7 días de la semana. No, simplemente que tú puedes de alguna manera establecer la adecuación horaria, ¿no? La norma que plantea que las entidades públicas reorienten sus áreas de atención al público, de modo tal que no sigan siendo coincidentes en jornadas laborales de quienes precisamente son usuarios de sus servicios. Precisamente esta superposición horaria hace que acontezcan varios fenómenos adversos a la celeridad. La pérdida de horas hombres laborales por los permisos personales para realizar trámites de administración, la demanda de una mayor atención de horarios previsibles, como son primeras horas del día, las últimas cercanas al cierre del servicio o hacia la hora convencional de refrigerio. Para evitar ello es que la norma propone a las entidades que redistribuyan sus horarios de atención al público a fin de tener horarios de servicio extendido en horas nocturnas para que puedan desarrollar sus trámites más allá de las horas tradicionales, pero bajo sistema de grupos de trabajo, rotación de personal o similares que no se deriven en jornadas mayores a las 8 horas diarias. Yo he visto particularmente en la municipalidad a la cual pertenezco, de que, por ejemplo, cuando es el tema de pago de tributos, que saben que es un horario bastante, bueno, que es un periodo de bastante recurrencia de los vecinos, ¿qué hacen ellos? Establecen horas de atención mayores a las normales. Si antes su atención es a las 4:30, en esas épocas ellos atienden hasta las 8 de la noche, ¿no? ¿Por qué? Porque definitivamente se tratan de ingresos para la entidad, entonces tengo que ver cómo administrarlos. Ah, profesora, pero qué mal, estoy haciendo que el personal se quede desde las 7:30 de la mañana hasta las 9 de la noche. No, pues, porque la entidad puede prever y puede tomar opciones rotativas de tiempo, de personal, de turnos tal vez, pero lo importante es que no se corte el servicio a la población, que tú te adaptes a lo que tu ciudadano requiere, ¿ok? Tenemos las reglas generales para la recepción documental. Los escritos administrados se dirigen a las entidades y pueden ser presentados a través de los órganos administrativos a los cuales van dirigidos, a los órganos desconcentrados, oficinas de correo de manera expresa previstas en la ley y en las representaciones diplomáticas u oficinas consulares en el extranjero. Aquí les voy a explicar el paso a paso de esto, ¿ya? Un ratito. Dentro de estas reglas es preocupación constante de la legislación brindar facilidades para el acceso a los administrados, considerando los múltiples imponderables y costos que le puede dificultar su comparecencia a las mesas de partes únicas y por consiguiente poner en riesgo sus derechos e intereses por el transcurso de los plazos. Al saber de tales dificultades, son distancia entre la mesa de partes y la residencia del administrado, la afluencia de un número importante de ciudadanos que impidan pronta atención, comúnmente determinada las colas, la falta de disponibilidad de tiempo de los administrados, los sobrecostos, gastos de viaje, alojamiento, obtención de permisos, etcétera. Por ello, aparte de lo que la norma señala, que es decir, que cuentas con una mesa de partes virtual o de una mesa de partes física, ¿no? Se debe señalar un doble domicilio o establecer horarios de atención adecuados no coincidentes con la jornada ordinaria de labores. La legislación ha previsto algunos mecanismos alternativos como son, primera opción, la presentación en este caso, ¿no? Por medio de autoridades políticas, como prefectos, subprefectos en provincias, gobernadores. ¿Qué quiere decir? Oye, vamos a hacer de cuenta que yo vivo en una comunidad, esta comunidad, ¿no? En este caso necesita presentar un documento dirigido pues a una entidad, ¿no? Que se encuentra en la ciudad de Lima. No cuenta con los recursos, ni tampoco los conocimientos, ni la persona que lo pueda hacer. ¿Qué me dice? Que en este caso se puede establecer que se dirijan a los prefectos, subprefectos, gobernadores, distritos, tenientes gobernadores o pueblos o caseríos, cuando el administrado reciba fuera de la capital de la República. Se encuentra habilitado para presentar sus escritos alternativamente por este medio de las autoridades políticas de la zona, asumiendo de estos la obligación de remitirlos oportunamente a la autoridad del destino dentro de las 24 horas siguientes. Yo quiero dirigir un documento al subgerente de la dirección de programa de vaso de leche de Lima. Yo vivo en un caserío que me toma llevar a una ciudad en bote aproximadamente 5 horas y luego de eso un viaje a Lima de más de 24 horas y no tengo ni siquiera los recursos porque justamente somos un caserío pequeño. ¿Qué puedo hacer yo? Puedo utilizar a los representantes para presentar mi documento. ¿Cómo? ¿Quiénes? A los subprefectos. Porque ellos sí están en este caso en cualquier lugar del país, ¿no? Van a cumplir ese rol importante, ¿no? Que podrían ser los subprefectos, los gobernadores, los tenientes gobernadores en pueblos, caseríos y centros poblados menores, ¿no? Entonces van a ser ellas las personas encargadas de poder derivar mi documento al área correspondiente. Segunda opción, presentación por órganos desconcentrados.
Alternativamente, cuando el administrado también resida fuera de la capital de la República, es decir, de Lima, pero tiene que presentar un documento, para presentar sus escritos lo puede hacer al intermedio de los órganos desconcentrados de las entidades, a las cuales dirige, ¿no? En este caso, su revisión oportuna. Vamos con un ejemplo. Tengo un documento que presentar de manera urgente. ¿A quién? Al ANA. Pero el ANA, yo vivo en este caso en Moquegua, y mi documento tengo que presentarlo al ANA de Lima. Imagínense, ¿qué voy a hacer? Voy a viajar más o menos 17 horas en bus y hasta que me regrese, cuánto es lo que necesito en parte económica, no me conviene y el documento es urgente para que atiendan, en este caso, un documento de la Junta de Usuarios de Agua. ¿Qué puedo hacer yo? Miren, en el caso del ANA, un ejemplo, porque la gran parte de entidades que tiene su sede principal en la ciudad capital, que son la mayoría, tiene una directiva que aprobó en el año 2022 que dice, ¿no? Normas y procedimientos para la gestión documental en la Autoridad Nacional del Agua. ¿Qué dice su artículo 61.3? Dice, recepción por mesa de partes presencial. La recepción de documentos externos en soporte de papel se realiza mediante la mesa de partes de la sede central o, es decir, de LANA, o en los órganos concentrados durante la jornada y horarios de trabajo en LANA, garantizando una atención mínima de 8 horas diarias bajo responsabilidad del titular. ¿Qué me dice Lana? Que en este caso me da la posibilidad de que yo presente mi documento a la autoridad administrativa del agua, Caplina o Coña, que me quede en Moquegua. Un ejemplo. Entonces yo ya no tengo que irme hasta Lima, sino que le podría presentar a ellos mi documento y ellos lo van a trasladar. ¿Ok? Bueno, en este caso cuenta con el parámetro. La presentación en representaciones diplomáticas del exterior. Esta vía está facultada para atender a aquellos administrados que domicilen en el exterior y que deseen presentar escritos cualquiera de las dependencias sin diferenciar entre nacionales o extranjeros. Esta numeración no excluye que, por ejemplo, una entidad encargue a otra mediante un convenio la recepción de los escritos que le son dirigidos. Por ejemplo, yo estoy en Estados Unidos, en Washington, ¿ok? Bueno, yo no soy porque es una persona ya mayor, pero vamos a hacer de cuenta que esta persona quiere presentar un documento a su país, qué sé yo, a una entidad y no puede pues viajar por X motivos. ¿Qué puede hacer ella? A través del Consulado General del Perú en Washington puede presentar su documento y esta entidad se encargará pues de darle el trámite correspondiente, ¿no? De derivarlo para que sea atendido. ¿Ok? ¿Hasta ahí todo claro? ¿Sí? Continuamos entonces. Obligaciones de las unidades de recepción. Las unidades de recepción documental orientan al administrado en la administración de solicitudes y formularios, quedando obligados a recibirlos y darles ingreso para iniciar e impulsar los procedimientos sin que en ningún caso se pueda calificar o negar o diferir su admisión. ¿Escucharon? No podemos nosotros en ningún caso negar la admisión de los documentos. Quien recibe las solicitudes o formularios debe anotar bajo su firma y propio escrito la hora, fecha y lugar que los recibe, el número de fojas, la mención de los documentos presentados como constancia de recepción, que es entregada la diligencia con las anotaciones registradas sin perjuicio de otras modalidades adicionales que por razón del trámite sea conveniente extender. Entonces, entendemos que carecen de competencia para pronunciarse sobre la validez del escrito, sobre el fundamento, su corrección, la competitividad de la entidad, cualquier aspecto que pueda significar pronunciamiento de fondo que corresponde a las direcciones técnicas a las cuales los escritos van dirigidos. Aun cuando el escrito sea manifiestamente infundado, esté en los plazos vencidos, esté equivocada la competencia de la entidad o contenga las expresiones. A lo sumo podrá asesorar al administrado, pero nunca denegar el ingreso y el registro del escrito. Por favor. Si ustedes trabajan en mesa de partes o tienen amigos, no se puede restringir. Esto se puede tomar incluso como una falta funcional, porque se supone que cuando nosotros nos contratan, nuestro contrato señala cuáles son nuestras funciones. Y si yo no estoy cumpliendo por un capricho, pues puedo meterme en problemas, porque podrían interponerme una queja indicando de que no estoy cumpliendo correctamente con el tema de la presentación de documentos. Tú tienes que recepcionar el documento sí o sí. Que tenga observaciones es otra cosa, pero lo recepcionas. Si no lo subsanas en los 2 días, lo podrás archivar. De tal modo que presentando un escrito ante la mesa de partes no puede ser rechazado por ningún aspecto de fondo, ¿ok? En este caso, no está dirigido con el nombre del alcalde, no tiene el nombre del gobernador, no sale a quién lo va a atender el documento, no especifica usted cuál es su requerimiento. No. Solo si producida la revisión formal que hemos mencionado dentro de la competencia de la mesa de partes, apreciaré alguna insuficiencia o carencia formal o estructural,
que proceda a advertirse formalmente, administrado, de falencia ocurrida, sin darle trámite al respecto, pero nunca lo habilita a rechazar su ingreso, pues permanece sujeta al deber de dar ingreso a los escritos. ¿Ok? Eso va para su compañero Jaime que había hecho la consulta. La imposibilidad que la mesa de partes rechace un escrito o recurso deriva de su propio papel de unidad especializada en el ingreso y derivación de los documentos, por lo que resulta extraño cualquier labor que directa o indirectamente implique pronunciarse sobre la admisión o no del documento. Yo no soy quien. Mi labor como mesa de partes únicamente es recepcionar y que cumpla con los requisitos establecidos en el TUPA. Yo no puedo decir, señorita, ¿sabe qué? No le van a dar. No, eso sí no así no se pide. Yo pienso que usted tiene que cambiar todo. Yo pienso que usted tiene que traerlo firmado por un abogado, ¿no? Que muchas veces es el gran error que comete la mesa de partes. Ellos no deben de juzgar el contenido del documento, solamente se encargan de verificar que cumpla con los requisitos mínimos y punto. Ah, pero es que la señora quiere prestar su documento, pero acá dice en el TUPA que tiene que adjuntar la tasa y ella no quiere adjuntar la tasa. Bueno, perfecto, pues. Recepciónalo, hazle la observación de que falte la tasa, en 2 días no subsana, se lo archivas. Pero recepciona el documento. Si producida la revisión encontrándose conforme la documentación y el escrito, corresponde entonces a dejar constancia en cada escrito y en la copia que le sirve de cargo, la hora, fecha, lugar de que lo recibe, el número de folios que presentan, la mención de los documentos acompañados y la copia presentada. Además, registrará la operación en el registro de control físico de documentos a su cargo y entregará el cargo al administrado. ¿Ok? La determinación del momento exacto, en este caso del inicio del procedimiento, es de trascendencia para los efectos meramente procesales. ¿Por qué? Porque en este caso vamos a tener de hacer relevante lo siguiente. Hay una interrupción de plazo que importa el procedimiento que que se produce a partir de su inicio. Te estoy observando el documento, no va a continuar con el trámite, ¿ok? Porque el trámite va a iniciar cuando yo dé por formalizada tu aceptación. Desde el momento en que se computa el plazo máximo para que el instructor pueda resolver y a partir de cuándo el administrado pueda acogerse al silencio administrativo. Determinar la prioridad de los expedientes debe ser instruirlos o impulsarlos. En algunos casos determina la prioridad del derecho sustantivo objeto de la solicitud frente a otros expedientes. Ah, ya. ¿Saben que yo le hice observaciones, no vino, no subsanó? Lo rompo y lo voto. No, lo archivas. Por eso les decía, no podemos eliminar documentación que pertenezca a la entidad. Olvídense de eso. El carácter de oficialidad del procedimiento administrativo hace necesario brindar a la administración una amplia posibilidad para determinar los actos de instrucción ajustados a la realidad de cada secuencia. Por ello, las normas generales que limitan a enunciar las pautas medulares, los alcances de las figuras más importantes como contradicción, pruebas, alegatos, términos o plazos, sin estructurar con ellas propiamente su orden. Respecto al momento de la ejecución, debemos adelantar que existen actos administrativos que indudablemente requieren de esta fase para poder dar el cumplimiento, que existen otras decisiones que no requieren por ser autoaplicativas. Certificaciones, constancias, registros. Cuando piden una constancia de trabajo, no, señor, usted tiene que ponerme aquí claramente el periodo en el cual usted ha trabajado, la fecha exacta, día, hora, mes, su número de contrato y su número de cuándo lo votaron, por qué lo votaron y si le pagaron o no sus beneficios. ¿Puedo hacer eso? No. Hace poco yo tenía una discusión con no con el área de recursos humanos, sino con una encargada, porque han empezado a condicionar la entrega de certificados de trabajo. Y yo le decía, ¿por qué estás haciendo eso? Estás vulnerando un derecho laboral. La ley señala que todos tenemos acceso a un certificado de trabajo, sea lo que sea, si hayamos sido cesados, castigados, sancionados, inhabilitados, hayamos renunciado, nos hayan votado, se haya culminado el contrato, etcétera. Muchas veces nosotros creamos barreras burocráticas. Esa es una barrera burocrática, porque en ninguna parte de la ley señala que tú tienes que condicionar la entrega de un certificado de trabajo, como lo han venido haciendo. Entonces, eso es una vulneración. Bueno, ya lo han cambiado, ¿no? Observaciones a documentación presentada. Deben ser recibidos todos los formularios e inscritos presentados, no obstante incumplir los requisitos establecidos en la presente ley, que no estén acompañados de los recaudos correspondientes o se encuentren afectados por otro defecto u omisión formal prevista en el TUPA, que amerite una corrección. En un solo acto y por última vez, la unidad de recepción al documento de su presentación realiza observaciones por incumplimiento de requisitos que no puedan ser salvadas de oficio, invitando al administrado a subsanarlas dentro del plazo máximo de 2 días hábiles. Como les decía, ¿no?
La observación debe anotarse bajo la firma del receptor en la solicitud y en la copia que conservará el administrado con las alegaciones respectivas, si las hubiera, indicando que, así no lo hiciera, no tendrá por presentada la petición. Ahorita les explico eso con un dibujo también. Mientras esté pendiente la subsanación, son aplicables las siguientes reglas. Uno, no procede el cómputo de plazos para que le opere el silencio administrativo, ni para la presentación de la solicitud o recurso. No procede la aprobación automática del procedimiento administrativo y la unidad no cursa la solicitud ni formulario a la dependencia competente. Su trámite queda paralizado. No es que va a continuar. Ah, ya continúalo y de ahí lo subsano. No. ¿Ok? Se paraliza. Transcurrido el paso, sin que ocurra la subsanación, la entidad considera como no presentada la solicitud o formulario y la devuelve con sus recaudos cuando el interesado se apersone a reclamarles, reembolsándole el monto de los derechos de trámite en caso los hubiese abonado. ¿Ok? Si la documentación presentada no se ajusta a lo requerido, impidiendo la continuación del procedimiento por su naturaleza, no pudo ser advertido por la unidad de recepción al momento de su presentación, así como si resultara necesaria una actuación al administrado para continuar con el procedimiento de administración por única vez, se emplazará inmediatamente al administrado a fin de que realice la subsanación correspondiente. Mientras esté pendiente la subsanación, no son aplicables los plazos que les he dicho hace rato, ¿no? No vamos a continuar con el trámite, no vamos a poder optar por el silencio administrativo. De no subsanar oportunamente lo requerido, resulta de aplicación al numeral. En este caso, no resulta aplicable la queja a que se refiere el artículo 137, salvo que la administración emplace nuevamente al administrado. Ahora, esto ha sido modificado, ¿no? En el artículo 125 de la ley, modificado por el decreto 1272. En caso de procedimientos administrativos que se inicien a través del medio electrónico que no acompañen los recaudos correspondientes o que adolezcan de un defecto u omisión formal, no pueden ser subsanados de oficio. La autoridad competente requiere la subsanación por el mismo medio, en un solo acto y por única vez en el plazo de 2 días hábiles. Corresponde al administrado presentar la información para subsanar el defecto u omisión en el plazo de 2 días hábiles siguientes de efectuado el requerimiento de la autoridad competente. Mientras esté pendiente dicha subsanación, son aplicables las reglas establecidas en los numerales anteriores. De no subsanarse, lamentablemente, se aplica lo antes señalado. Vamos con el análisis. En el supuesto que este documento tiene observaciones, por ejemplo, falta de recaudo, suscripción o pagos de tasas, corresponde darlas a conocer al interesado para que proceda a subsanarlas dentro de 2 días hábiles siguientes, pero sin dejar de admitir la instancia a trámite. Es decir, te doy por recepcionado el documento, pero tienes 2 días para poder subsanar, si no, se da como no presentado. Ah, ya, entonces usted lo va a ir avanzando y de ahí lo subsanamos. No, ¿ok? Tienes que hacerlo ahora porque si no, allá te lo van a rechazar y va a ser culpa mía. Este artículo establece que las oficinas de trámite documentario están obligadas a recibir las solicitudes o formularios para la realización de procedimientos administrativos. A recibir, que se presenten sin cumplir con los correspondientes requisitos bajo la condición de poder subsanarlos, ¿ok? Dentro de los 2 días. Sin la subsanación, el documento se tendrá por no presentado y será devuelto al interesado cuando éste vaya. Ahora, ¿qué pasa si el documento, si la persona no viene, nunca reclamó su documento, lo rompo y lo voto? No, lo archivas. Ya en un informe final tendrán que derivar al área para que esta documentación, como no ha sido tramitada, puede ser en este caso eliminada. Pero vamos a hablar en la siguiente clase. Toda posible orientación, pero es que es sin trámite. Toda posible orientación al administrado resulta válida solo en la medida en que no limite el derecho a presentar sus diferentes escritos y darles el trámite correspondiente, pues de lo contrario se estaría desnaturalizando la función esencial de las oficinas de trámite documentario. Resulta importante precisar que la acción de advertencia sobre la insuficiencia de los escritos debe estar precedida de un detenido análisis del documento o escrito por parte del receptor, ya que no resulta precedente por afectar el derecho de petición y carecer de seriedad, que una vez subsanadas las correcciones exigidas, se formulen nuevas objeciones por otros errores u omisiones distintos a los identificados en un primer momento, aun cuando fueren ciertos. ¿Ok? Vamos con el ejemplo, por favor. Yo tengo mi documento, lo quiero presentar, y en este caso, la mesa de partes cuando me lo recepciona me dice, ¿sabe qué, señorita? Su documento está observado. Sí, lamentablemente usted no ha cumplido con adjuntar las tasas que presenta. En este caso, ella me va a anotar como una observación por única vez que tengo que levantar esas observaciones. Resulta que está bien, yo me llevo mi documento y digo, ¿sabes qué? Sí, corresponde que adjunte unas copias y que pague la tasa. Tengo 2 días para poder subsanarlo, estamos hablando de días hábiles, desde que estoy presentando el documento, por lo cual
subsano mis documentos, me dice que está sin observaciones y en este caso mi documento es entregado a la unidad correspondiente para continuar con su trámite. ¿Ok? Estamos hablando en este caso de un trámite que va a continuar porque ha sido correctamente presentado. Ahora, vámonos al otro lado de la moneda. Tengo un documento, lo presento a la entidad, a la mesa de partes, y resulta que la mesa de partes me dice, señorita, ¿sabe qué? Su documento está observado. Uy, ahora, ay, pero ¿sabes qué? Para mí, como notario Mamonde, considero de que eso no es necesario. Así que, ¿sabes qué? Tú me has dado los dos plazos para subsanar, pero ¿sabes qué? Para mí, tú me estás estresando, te caigo mal, no has querido, me estás observando por uso, así que no voy a subsanar nada. ¿Qué pasa con mi documento? Continúa con observaciones. ¿Qué va a suceder? Se da por no presentado en ese plazo, porque la persona no ha cumplido con levantar las observaciones. ¿Ok? Mientras está pendiente la subsanación, son aplicables las siguientes reglas. No procede el cómputo de plazos, no procede la obturación automática y la unidad no cursa la solicitud del formulario a la dependencia competente. Es decir, todo se paraliza, por favor. Ah, ya, Brian, existen dos formas. La primera es que en tu cargo que te han recepcionado, abajo te apunten. La persona que te apunta tiene que poner tu observación y firmar y poner su nombre, por si acaso. Opción dos, en algunas entidades hay una especie de formatito, ¿ya? Que es una especie de papelito. Te dicen, su documento cuenta con observaciones, son las siguientes. Dos puntos, y aparecen líneas y ahí te completan cuáles son tus observaciones y te lo entregan. Y al momento que tú subsanas, no lo tienes que adjuntar, simplemente lo vas a conocer para que ellos digan, ah, ya levantó las observaciones. ¿Ok? Así es como funciona. Artículo 137. Subsanación documental. Está haciendo un poquito calor por aquí. Ingresando el escrito formulado a la subsanación debidamente, se considera recibido a partir del documento inicial, salvo que el procedimiento confiera prioridad registral o se trate de un procedimiento trilateral, en cuyo caso la presentación opera a partir de la subsanación. ¿Ok? Las entidades de la administración pública se encuentran obligadas a realizar una revisión integral del cumplimiento de todos los requisitos de las solicitudes que presentan los administrados y en una sola oportunidad y en un solo documento formula las observaciones y los requerimientos que correspondan, sin perjuicio de lo señalado anteriormente. El incumplimiento de esta obligación constituye una falta administrativa sancionable de conformidad con lo dispuesto en el artículo 261. Sin perjuicio de esto, el incumplimiento de esta obligación también constituye una barrera burocrática y legal, siendo aplicables las sanciones establecidas en la norma sobre prevención y eliminación de barreras burocráticas. Ello, sin perjuicio de la obligación del administrado de subsanar estas observaciones. Bueno, definitivamente sabemos de que para poder observar, para poder levantar las observaciones, tenemos que cumplir con lo que la norma señala. Una vez que ya se ha levantado, el documento continuará con su trámite. ¿Ok? Y ya para culminar, en la última etapa, tenemos justamente la gestión del trámite documentario. Ese es el ciclo de un trámite externo, por ejemplo. ¿Ok? Se recepciona el documento, lo registran, se hay una observación, en este caso se tiene que levantar, se levanta la observación, se deriva, se da una respuesta y se procede al archivo del documento. Vamos por partes. La recepción consiste en recibir el documento físicamente en la mesa de partes o trámite documentario. Se registra, es decir, se procede al registro del sistema de trámite o cuaderno del registro documental. Se formulan observaciones a los documentos. Debemos verificar el contenido y advertir el cumplimiento de los requisitos. Se deriva, en este caso, al área unidad o oficina a cargo de su resolución. Se brinda una respuesta de acuerdo a lo evaluado en el contenido, se determina el tipo de atención, se procede a notificar la respuesta al interesado y se da el archivo, ¿no? Que se procede al archivo del expediente correspondiente. Ahora, de manera interna, dentro de nuestra entidad, se crea el documento, se autoriza por la persona que lo va a firmar, se emite, se deriva al área correspondiente, se notifica y se procede al archivo. ¿A qué nos referimos? Se crea el acto por el cual se crea el documento físico. En el caso de operar sistemas informáticos, se realiza un registro en el mismo. Se autoriza, consiste en autorizar mediante la firma correspondiente el documento generado. Se da la emisión, que es dirigir el documento a la entidad destino. Se deriva el documento al área encargada. Se notifica el acto de recepción generado por la dependencia. La notificación de documentos externos presenta variables que dependen de la naturaleza del documento.
o sea, el archivo, que el documento generado pasa a ser archivado en un fondo documental en donde se espera la contestación o la respuesta, ¿no? Ahora, el trámite documentario virtual simula un escritorio virtual con bandejas de entrada y salida en áreas de trabajo. Esta seguridad de trámite documental impide accesos no autorizados a los documentos y accesos de solo lectura o modificación cuando se requiera. Si los tiempos de atención son excedidos, puede configurar avisos a los usuarios o a sus jefes, ¿no? Dentro de estos beneficios del trámite documentario virtual está el de reducir el volumen de documentos innecesarios, independientemente de su soporte y sus costos adicionados, incrementar la eficiencia y la calidad de la atención en los trámites, porque de alguna manera vamos a hacer un menor uso de recursos como papel, tinta, sellos, copias, etcétera. Crea conciencia de la participación del cuidado del medio ambiente, que era lo que les decía. No solamente es el tema de evitar hacer un gasto, sino cuánto es que estamos dañando el medio ambiente con todo lo que contaminamos, ¿no? Incrementar procedimientos documentales que garanticen la disponibilidad de tiempo, aprovechar al máximo el uso de tecnologías. Se los dije, las empresas privadas ya han empezado a trabajar con correos electrónicos. ¿Por qué nosotros seguimos con el papel, con las hojas de ruta y con los sellos de proveído, ¿no? Eso ya es parte del pasado. Se cumple con requisitos legales y reglamentarios, así como los procesos de auditoría, seguimientos y control. ¿Cuáles son las funciones de la unidad de trámite documentario? La unidad de trámite documentario está encargada de administrar la documentación oficial y asegurar su oportuna distribución. Entonces, considerando que un trámite es la serie de pasos a seguir para una solicitud de información que ésta llegue a su destinatario, también podría definirse como el diligenciamiento realizado para obtener un resultado. Sus funciones son proponer alternativas para la organización y control de los equipos de servicio de trámite documentario, dirigir el servicio de mesa de partes teniendo en cuenta procesos como son recepción, registro, clasificación y distribución, orientar al usuario referente a la gestión de peticiones, coordinar el procedimiento de expedientes que lleguen a la institución, brindar asesoramiento y resolver consultas de asuntos de su competencia, participar en reuniones de trabajo y otras, y adecuar y difundir normas de trámite documentario. Todas las referidas a poder mejorar este sistema. ¿Ok? Bueno, y hasta ahí ha sido la charla del día de hoy que corresponde a la primera sesión del curso de redacción, trámite de documentario y gestión, archivística y trámite de documentario, ¿ok? Ahorita vamos a aperturar ya la ventana de preguntas solamente antes de terminar. Si tienen alguna pregunta o duda, con toda confianza. Y bueno, los invito a que ustedes revisen mi página. Tengo un fanpage con el cual figuro con mi nombre, Magíster Natalia Bamonde Rodríguez. Esa es mi fotografía. Pueden solamente darle un me gusta y también si tienen alguna duda o pregunta que tal vez más adelante se les presente en un caso, tengan por seguro que yo voy a estar encantada de poder atenderlos. Antes de terminar y abrir la ronda de preguntas, agradecer a Incaí por la invitación al dictado de cursos. Muy agradecida de volver a estar con la familia de Incaí. Y bueno, yo encantada de poder participar y de alguna manera ayudar al conocimiento. Así que ahora sí, ¿les queda alguna pregunta o duda? Con toda confianza, por favor, les pido que activen sus micrófonos o voy a estar atenta a lo que indica el link para poder yo atenderlos, ¿ok? Recuerden que Incaip nos acaba de mandar justamente el logo, bueno, el link para las inscripciones. Las personas que se inscriban van a tener acceso a la grabación y también a todo el material que ustedes han podido observar en clase, ¿no? Que hemos tratado de trabajarlo lo más dinámico posible. No sé si hubiese alguna pregunta o duda, por favor. Correcto. Estimados participantes, nos encontramos en el estadio de preguntas o consultas. Recuerden que lo pueden hacer mediante el chat o activando la opción levantar mano. De no ser así, estimados participantes, quedaríamos de esta manera y retomaríamos nuestras clases el lunes 16, que es totalmente en vivo. Además, recordarles que ya están cargadas otros materiales adicionales en su aula virtual para que vayan repasando y con esa fuerza volver a vernos el día 16, lunes 16. Bien, doctora, creo que ya no hay mayores dudas. Seguramente ha quedado sumamente claro toda la exposición. Le agradecemos nuevamente su presencia. Con usted será hasta el lunes. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, muchas gracias Engai por la invitación y bueno, nos vemos el día lunes para el curso de archivística. Vamos a conocer todo, estamos empezando en un nivel A, o sea, un nivel cero, para los que no conocen no se preocupen, y luego ya empezamos a una especialización a través de las directivas y las diferentes normativas que ha emitido el Archivo General de la Nación. Muchísimas gracias, que tengan un muy buen fin de semana y nos vemos el día lunes. Cuídense. Gracias, doctora.